Bien, si escuchaban ruido era porque tenía el ventilador encendido y ya lo apagué. Bien, joven, vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Me urge avanzar rápidamente con el contenido. Eh, Háganme un favor, aquí en el chat de Google Meet, aquí en el mero chat de Google Meet, escríbanme presente para después yo quedarme pasando lista tranquilamente, ¿verdad? Eh, y hacerlo más rápido. Cada uno aquí escriba presente en el chat. Listo, Mighty, Roger también. Y así avanzamos. Bien, en cuanto a las virtudes de Platón, voy a ir compartiendo ya el contenido. Eh, Quiero explicarles, bueno, hay diferentes formas de representar a las virtudes. Esta me ha gustado mucho porque encierra entre los objetos que aparecen cierta simbología que quiero explicarles a continuación. ¿Y por qué mujeres? En una ocasión, cuando hablaba de un tema de pecados, salían los 7 pecados capitales como mujeres. Y una chica me preguntó, ¿por qué las mujeres son las que representan el pecado? Entonces yo le dije que tenía que ver con el tema de la seducción, porque el pecado seduce. ¿Y quién mejor para seducir que una mujer? Y la que hizo la pintura no fue un hombre, sino fue una mujer. Así que ella fue la que interpreta así el pecado como algo seductor, algo que atrae, algo que enamora. Y pues la belleza de la mujer atrae y enamora. Entonces así es el pecado. Pero en la virtud, miren que también las mujeres representan la virtud, porque es belleza. La virtud es orden y la mujer es muy ordenada. Suele ser, en la mayoría de las mujeres suelen ser muy ordenadas. El tema también de ese amor incondicional, esa entrega incondicional, ¿verdad? Que se puede ver también en el género de la mujer. Entonces, por esa razón es que la suelen representar, ¿verdad? Pero en este caso me interesan más los símbolos en ese sentido. En todo caso, se entiende siempre la virtud como belleza moral, belleza moral. Por esa razón la mujer la representa muy bien. Veamos una pequeña síntesis de cada una de las virtudes. Ahí está Sofrosine, Prudencia, Andrea y Dicaiosine, que es la que será llamada justicia, ¿verdad? Dicaiosine viene de la palabra dique, dique en griego, así tal como se Buenas escucha. tardes, Buenas tardes. disculpe, ya pasó lista. No, no te preocupes por la lista. Aquí en el chat escribe presente. Aquí en el chat escribe presente. Yo después me quedo con el listado este, hago captura de pantalla y así ya habré pasado lista. Más rápido. Bien. Entonces veamos. Les decía que la palabra dique en griego significa justeza. Y de la palabra justeza viene de la palabra justicia. ¿Verdad? Por lo cual se le llama dikaiosine a la famosa doncella que representa a la virtud. Veamos la primera virtud, la virtud de la templanza. Quiero comenzar por esa porque creo que es una de las que más en práctica tenemos que colocar porque ustedes me ven, estoy gordito, ¿verdad? Yo tengo poca templanza. ¿Qué es la templanza? Es aprender a medir el todo. Me gusta ese lema porque lo encierra muy bien el sentido completo de la frase. Medir el todo. La templanza es esta virtud que nos ayuda a disfrutar bien el gozo y los placeres, pero con prudencia. Permíteme aceptar a Heidi. Aceptar con moderación, ¿verdad? Con modestia cada placer. Es decir, el placer por sí mismo no es malo. El exceso del placer, cuando no lo logro controlar, sino que él me controla a mí, ahí es donde ocurre el problema. Ahí donde ocurre el vicio, ahí donde ocurre este apetito desenfrenado que siempre va a generar mal en el hombre. Cuando la gente, miren, yo peso bastante, soy gordito, pero he visto algunos gorditos que pesan hasta 300, 400 libras y están postrados en cama porque no se logran ni levantar, ¿verdad? Y es increíble, ¿verdad? Al grado de consumismo que han llegado. Así también como la gente que se deja, obviamente, llevar por las drogas, o la gente que se deja llevar por el consumo de cosméticos, de ropa, de zapatos, ¿verdad? Y un mal gasto a veces innecesario. Entonces, la moderación de los placeres es importante controlar. Por eso se maneja esta analogía de la moderación de la temperatura, temperare, para poder hablar de esta actitud de vivir con temple, de vivir con medida, ¿verdad? Que es lo que tratamos de decir. Regular, por tanto, la atracción a los placeres es la función de esta virtud. Procura el equilibrio en el uso y disfrute de los placeres, los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos y los límites de la honestidad. ¿Verdad? Una vez me preguntaron, Lick, ¿beber cerveza o no beber cerveza? Y sobre todo porque como saben que yo doy clases de religión, entonces me preguntan si hay que tomar o no hay que tomar. Entonces les digo, beber cerveza bien, es decir, beber poco, moderado y con mucha racionalidad.
Pero si te dejas llevar ya por el vicio de la cerveza, ahí está el problema, ahí está el pecado, ahí está lo que tanto advierte la palabra. La palabra, por ejemplo, en la Biblia advierte la borrachera, pero no dice nada respecto a prohibir el vino. No lo prohíbe. Si no, Jesús no hubiera celebrado la cena del Señor con el vino. No lo habría celebrado con vino. No habría multiplicado las jarras en la boda de Caná. Es decir, si el vino fuera pecaminoso, no es el vino, es el exceso de placer lo que genera, en términos cristianos, la pecaminosidad, y en términos filosóficos, la falta de rectitud moral. Y eso es lo que hay que aprender a dominar. Así que no se asombren que en Europa, hay mucha gente en Europa que consume mucho licor, ¿verdad? Cerveza, vinos, ¿verdad? Sin problema. En Alemania, tomarse una jarra de cerveza es algo muy normal, ¿verdad? No hay ningún problema en eso. De hecho, incluso seguramente habrán visto al Papa Benedicto XVI en su visita a Alemania, le invitaron una cerveza y ahí se tomó una cerveza con la gente, en la luz pública, porque en Europa no se meten a esos líos. Aquí es que nos metemos a esos líos porque tenemos la mala costumbre, decía un maestro de historia que me dio clases a mí, de que los latinoamericanos o los hispanoamericanos hemos heredado dos cosas. Por un lado, el gusto del tomar licores que tienen los europeos y el exceso de los indígenas. Porque los indígenas cuando celebraban a sus dioses se emborrachaban al máximo, ¿verdad? En sus fiestas. Y esa mezcla de dos culturas, de beber en exceso y beber constantemente, todos los días, pues se volvió prácticamente la mala cultura latinoamericana de volverse patero, de volverse borracho. Entonces, eso es por eso se ve mucha más borrachera aquí en Latinoamérica que en Europa, por ejemplo. En Europa la gente sabe controlarse. Todos los días van a los bares, pero saben controlarse. Porque ya aprendieron la etiqueta del beber bien. Entonces, así con todos los placeres, de igual manera. La segunda es la prudencia, la facultad reflexiva que nos enseña ver el todo. Veas el todo. Ay, por cierto, se me olvidaba. Bueno, supongo que ya interpretaron correctamente la imagen al ver a la mujer midiendo la jarra de vino, ¿verdad? Está viendo la copa, no está distraída, está viendo la copa, está midiendo lo que se va a tomar. Eso es lo que hay que hacer. La prudencia, por otro lado, ven los símbolos que tiene Prudence, en este caso, un espejo que nos recuerda aquella frase de Tarek de Mileto, conócete a ti mismo, y el látigo. ¿El látigo para qué? Pues para autocastigarse. Decían algunos filósofos como Séneca, de que no hay reino más difícil de conquistar que el reino de la conciencia. Porque la conciencia cuando realmente nos va a juzgar, nos juzga duramente. Y es un reino difícil de poder controlar. Entonces la conciencia hay que aprender a dominarla, ¿verdad? Porque si no, cuando cometemos errores, la conciencia será nuestro peor castigo. Ese remordimiento, la culpa, es lo que generará obviamente cuando no hemos tenido control. Por lo cual la prudencia es importante. Aprender a ver el todo implica, pues obviamente, tener la capacidad de conocer las cosas antes de juzgar, ¿verdad? Ser experto en lo que vamos a pretender criticar, y no cometer la inmadurez de quizá opinar, dar expresiones con el lenguaje que obviamente puedan herir susceptibilidades, herir a personas, ¿verdad? Herir sentimientos, ¿verdad? Y también dañar las relaciones humanas. Por eso se ve que la prudencia tiene que ver con la capacidad de anticiparse, a ver o revisar. Se entiende como la virtud de comunicarse con los demás por medio de un lenguaje claro, literal, cauteloso, adecuado, y yo le agregaría y verificado, así como actuar respetando los sentimientos, la vida y las libertades de las demás personas. Digo verificado porque cuando vayamos a hablar de un tema, ¿verdad? Es importante estar bien informado y que la información sea válida, porque si no, generamos siempre la típica naturaleza de las redes sociales, un montón de falsas noticias, fake news. Entonces, cuando vamos a informar algo que sea verificado, y como profesionales tenemos esa responsabilidad. La fortaleza. Por otro lado, la fortaleza aparece aquí con un escudo, con un yelmo, con su coraza, ¿verdad? Vestida como una doncella guerrera. El color rojo del martirio, ¿verdad? El rojo de estar dispuesto a sacrificar la vida, ¿verdad? Eso es fortaleza también. Y aparece una plantita a la par que es el olivo, el primero chiquitito, que va a crecer mucho más grande. Cuando esté grande y sea un árbol maduro, podremos cortar las ramitas y hacer la corona de la victoria, porque hemos resistido hasta el final. Entonces tiene que ver con eso la fortaleza, aprender a preservarnos del todo. Viene de la palabra fortis o fuerte. Consiste en vencer el temor y huir de la temeridad, huir de esa actitud temeraria, de arriesgar la vida innecesariamente.
No es valiente el que acelera el automóvil, sino que es alguien fortalecido el que aprende a dominar la velocidad adecuada para poder conducir. Ya había anticipado un poquito esa idea. Pues esa es la fortaleza, ¿verdad? Asegura la firmeza en la dificultad, la constancia en la búsqueda del bien, llegando incluso a sacrificar la vida por una causa justa, siempre manteniéndose en la recta razón en el obrar. Y por otro lado está la justicia. Aparece la justicia, la dicaiosine, con una balanza y una espada. Los abogados tienen normalmente en sus bufetes, tienen una estatuita de una doncella con los ojos vendados, la balanza hacia un lado y la espada en alza. Muy diferente. Esa imagen no es la misma de Caiocine. La que tienen los abogados se le llama la diosa Temis, que simboliza obviamente el poder judicial, porque está dispuesta a juzgar las cosas, ser imparcial, pero con la espada levantada, dispuesta a castigar. Pero en este caso vean que la de Caiocine aparece con la espada relajada. La espada está relajada porque no es lo más importante. La justicia no es siempre castigar al malvado. La justicia también es aprender a ver el contexto del por qué alguien de repente hizo algo indebido. Me encanta ver ese tipo de juicios donde los jueces le preguntan a los acusados por qué lo hiciste. Porque ahí entra un grado de reflexión interesante en el derecho que convierte el derecho en algo más sensato y no en una simple matemática, donde uno más uno es igual a dos. Lo encontraron agarrando tal producto, ¿verdad? Robó, por tanto, castigo. No, se pasó el rojo, por tanto, castigo. No, hay que preguntar por qué se pasó el rojo. ¿Por qué lo hiciste? Yo me he llevado, bueno, en ese tipo de videos de jueces aparece un momento donde a un señor de avanzada edad lo agarran y le quieren poner multa porque se pasó el semáforo en rojo. Y le pregunta al juez, ¿por qué se pasó el semáforo en rojo? Y le dice, tengo a mi hijo muy enfermo. Y lo lleva al hospital, le dice el señor. Entonces viene el juez y le dice, entonces quiere decir que usted no se pasó el semáforo, usted no cometió ningún delito. Usted lo que hizo fue cumplir su deber como padre. Yo no puedo castigarle a usted por ser un buen padre. Entonces le quito la multa y lo exonero de la culpa. Esa es verdadera justicia, cuando se le da a cada uno según lo que es debido, según lo que merece, con equidad respecto a los individuos y también en función del bien común. Entonces, en este caso, la dicayosina aparece con la balanza ante los ojos, no tiene venda, a diferencia de Temis, no tiene venda porque tiene que ver incluso la herramienta con la que piensa juzgar, tiene que ver si la ley que va a aplicar es justa. Decía Montesquieu que una ley no es justa por ser ley, sino que es ley cuando es justa, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Es importante ver que una ley va a ser realmente ley cuando sea justa. De lo contrario, obviamente, pueden haber muchas reglas y pueden ser reglas dictatoriales, reglas, ¿cómo se puede decir? Despóticas, reglas, ¿cómo se llama? Explotadoras, reglas que usurpan la dignidad del ser humano. Es decir, porque algo se legalice no significa que sea lícito desde el punto de vista moral. Podrá ser lícito desde el derecho, pero no podrá ser lícito quizá desde la justicia y desde la recta moralidad. Como el caso del aborto, que en algunos lugares es lícito, tanto en, lo legal, en el derecho, pero nunca será lícito desde la moralidad. Dime, Rocío. Sí, Lick, disculpe, hasta ahorita entro porque hace poco llegué a la casa Sí, solo del aquí trabajo. en el chat coloca presente nada más. Ah, ok, yo no va a pasar lista así, Sí, entonces, ok, no, ya le pongo, ya le así pongo. por medio del presente vamos a pasar Ok, lista. gracias, Lick. Ok, prosigo. Según, bueno, ya salimos de hablar de las virtudes, ahora hablemos un poquito del amor platónico, porque ese es un tema que a mucha gente le gusta. Primero quiero aclarar que no es amor platónico. De repente uno mira en la televisión, así como a los de los años 90 que nos asombraba ver la belleza de una Angelina Jolie. Todavía es muy bella ella, obviamente. Pero pasamos como enamorados de esa mujer, ¿verdad? Guapísima. Y igual Nicole Kidman, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces nos asombraba la belleza y decíamos, ay, mi amor platónico, ¿verdad? Y nos afanábamos en la juventud creyendo que era nuestro amor platónico. Entonces se genera la costumbre popular de creer que el amor platónico es desear a alguien carnalmente, pero sé que no puedo estar con ella porque es imposible. Por la distancia, diferencia de estatus, ¿verdad? Belleza. Entonces es bien complicado poder estar con una persona así. Y se cree que eso es el amor platónico. Quiero aclarar que eso no es en realidad el amor platónico. Desde el momento en que yo ya incluyo un elemento erótico carnal,
donde desearía estar carnalmente con esa persona, dejó de ser amor erótico, perdón, dejó de ser amor platónico. Entonces, ¿qué es el amor platónico? Para explicar esto, tengo que explicar un poquito de la mitología alrededor del tema del Eros. Hay dos tipos de Eros, dos tipos de hijos de unas diosas llamadas Afroditas. Hay dos Afroditas. Una Afrodita, hija del dios Zeus, que es la Afrodita Pandemos, y la Afrodita Uránica, hija del dios Urano. Por lo cual, habiendo dos Afroditas, también hay dos Eros que son prácticamente los dioses del placer. Y por tanto hay dos tipos de placer. Un placer o un Eros que es sublime, que se afana más por el conocimiento, la ciencia, el arte. Y hay un amor, y obviamente es más espiritual, que el amor pasional del Eros Afrodita Pandemos, que es un Eros de amor de bajos instintos, un amor carnal, un amor obviamente pasional, pasional completamente erótico y pasional como lo tenemos hoy en día. Ese es el amor erótico pasional. Pero hay otro eros que, como les digo, es más sublime, más elevado. Es un amor espiritual y que trasciende obviamente la parte física, que no tiene que ver con la parte física. Cuando Platón explica que hay un amor platónico, bueno, que hay un amor así, un amor espiritual, dice que él lo aprendió de una mujer, lo aprendió de Diótima de Mantinea, una famosa sacerdotisa que se supone que era hasta vidente porque salvó de una plaga, de una invasión a una ciudad. Dice que de ella aprendió lo que es la diferencia entre este amor pasional físico y el amor, obviamente, también pasional, pero sublime y espiritual. Por lo cual yo puedo sentir placer por el arte, puedo sentir placer por la ciencia, puedo sentir placer por el conocimiento, ¿verdad? Y ese placer es elevadísimo. No tiene nada que ver con el placer carnal. Entonces, a ese placer, que tiene que ver con lo sublime y lo espiritual, a ese es al que le llamamos amor platónico. Por lo cual, cuando Platón explica en la obra del banquete el amor platónico, lo que realmente está explicándonos es el amor por el conocimiento, es decir, ser filósofo, amar la sabiduría. El amor por la sabiduría es lo que realmente llamamos amor platónico en nuestras carreras y también obviamente en los libros de filosofía. No podemos reducirlo. Incluso, como he dicho, en el momento en que el amor pasa a lo carnal, dejó de ser amor platónico como tal. Y Diotima también regalaba algunas diferencias entre el amor físico y el amor, ¿cómo se llama?, espiritual. Dice que el amor físico, por ejemplo, es egoísta. El amor físico es, ¿cómo se llama?, Eh, inmanente, está dentro de mí, solo me satisface a mí. El amor físico ¿cómo se llama?, mortal, muere, se acaba. Mientras que el amor espiritual es trascendente. Es un amor trascendente, es un amor que está por fuera de ser, porque incluso lo que yo haya regalado por amor al conocimiento quedará por fuera de mí y los demás lo aprovecharán. No es un amor egoísta porque se esfuerza por una visión universal. Yo cuando, por ejemplo, pienso que los científicos hacen ciencia, lo hacen pensando en dejar algo bueno para las futuras generaciones. Lo hacen, por tanto, por un bien común más universal, y no por algo simplemente egoísta. Entonces, los mejores científicos, los mejores filósofos, los mejores expertos y profesionales de las diferentes carreras, cuando hacen algo en cuanto a su investigación científica se refiere, lo hacen por dejar algo de renombre para el futuro, ¿verdad? Que les recuerden por lo menos y que además la sociedad se ayude, ¿verdad? Y se afanan por ello. Ese tipo de amor por ese grado de ciencia es al que le llamamos amor platónico. Quien ama platónicamente, ama por encima de los límites, es un amor espiritual derivado del afán por la trascendencia. Es amar también la virtud y el saber que obtengo en quien digo amar. De repente digo, yo amo a esta mujer, yo amo a este hombre, pero los amo por lo que me dan en cuanto a conocimiento, su calidad humana, ¿verdad? Así como el amor entre cristianos, que se aman unos a otros por ser cristianos, porque en ellos reside algo superior, como el Espíritu de Dios o los dones que Dios ha dado a cada uno. Entonces, ese tipo de amor que lo entendemos bien desde el punto de vista cristiano, es a que Platón se refería, es el amor platónico. No atrae su físico, sino su intelectualidad, no atrae su belleza física, sino lo ideal en esa persona. Espero que con esa explicación quede más claro qué es el amor platónico. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Quedó más o menos entendido qué es el amor platónico? Sí, ¿cuál es la duda? Dime, no hay dudas.
¿Qué es el amor platónico, Oli? Que no le escuché muy bien. El amor platónico es el amor que tiene que ver con lo trascendente, con lo ideal. El amor que yo doy a alguien, por ejemplo, o que recibo de alguien en función de lo grandioso en esa persona. Lo que termino amando en la persona no es su físico, sino que es sus atributos espirituales, quizás su bondad, quizás su calidad humana, quizás su intelecto, es lo que termino amando en la persona. Eso es el amor platónico. Y eso lo transportamos también a la filosofía. El amar el conocimiento, el amar el saber, también es amor platónico. Para terminar esta parte, debemos extrapolar, por tanto, la idea que se maneja en la obra del banquete, ¿verdad? Que ahí se empezó hablando un poquito del amor erótico, pasional, pero se fue elevando cada vez más la plática porque es un montón de personajes que están platicando, ¿verdad? Y poco a poco la plática va aumentando el nivel, ¿verdad? Comienzan hablando de las relaciones humanas, el amor carnal, pero luego se eleva la parte del amor espiritual y por tanto hay que extrapolarlo a la idea del amor por la sabiduría. Más que el amar la belleza de otros, es amar la virtud en otros, amar la virtud en sí. Eso es amor platónico, amar la virtud, ¿verdad? Que espero que ahora sí quede un poco más claro. Dime, Rocío, Sí, ¿te escucho, Rocío? Sí, Lick, bueno, con respecto al amor platónico, ¿verdad? A nosotros se nos ha infundido una idea o cierto concepto del amor platónico que es distinto. O sea, muchas personas piensan que un amor platónico es un amor No correspondido. no correspondido, exacto, o que uno se ilusiona con una persona, por decirlo de esa manera, bueno, Ujú. como yo lo he conocido, que se enfoque en eso, ¿verdad? Sí, Que se ilusiona en una persona que no le corresponde. sí, pero por eso lo aclaro, no es eso el amor platónico. Se malentendió a Platón en ese No, sentido. claro, claro, por eso le estoy dando mi opinión, ¿verdad? Sí, Que se pensaba que era eso. sí. De hecho, sí lo manejaba, así lo maneja la mayor parte de gente. Creen que es el amor no correspondido. Pero el amor con no correspondido no se le puede llamar platónico porque Platón no se esfuerza en dedicarle tiempo a esa parte, sino más el amor espiritual, como les he dicho. Y entonces, ¿cómo llamarle a ese amor no correspondido? Ah, sí, amor no correspondido. Pues que no hay otra manera de llamarle, ¿verdad? No se le puede poner el título de un filósofo cuando el filósofo no habló de eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que aprender a depurar en el lenguaje. Bien, pasemos a Aristóteles. También trataremos de verlo igual, pinceladas de él. En los videos que les dejo pregrabados, cada tema los veo aún un poquito más amplio. Por si quieren ir a repasarlo, verlo ahí y ver un poco más, pues están los videos pregrabados, ¿verdad? Ahí están un poquito más ampliamente explicados. Incluso en el video de Platón, ahí muestro a Diótima, ahí les muestro los tipos de amor y características, les hablo un poquito más de ella, ¿verdad? Para que puedan ver un poco más. Pero en resumen fue lo que dije. Tengo que resumir, obviamente, porque no lo podemos ver todo. En los videos pregrabados sí me expandí. Ahí sí. No me interesó cuánto tiempo quedaba para la clase. Entonces, por eso es que van a haber videos bastante largos en algunos casos. Aristóteles. Aristóteles. Por ejemplo, en Aristóteles, aquí solamente les diré que es el padre de la lógica. Pero en el video van a poder ver cómo se aplica la lógica. Por ejemplo. Va a ser un poquito más amplio. En este caso, Aristóteles es considerado uno de los grandes escritores del mundo antiguo, de la época clásica griega. Se dice que se han recuperado 31 tratados de él, de 200 que escribió aproximadamente. ¿Y por qué se sabe que son 200 si solo se han recuperado 31? Bueno, porque hay un montón de autores cercanos a él, contemporáneos, que hablan de estas obras, que le pusieron, que daban de títulos incluso, que dicen que escribió tal cosa, pero no se ha encontrado en ninguna de los pergaminos. O sea que hay muchas obras que se extinguieron, es decir, que se desaparecieron. Hay que recordar que muchas de estas obras también estuvieron guardadas en la famosa biblioteca de Alejandría. Y en esa biblioteca la quemaron los cristianos durante una turba que hubo ahí, ¿verdad? Hubo una pelea política ahí entre cristianos y no cristianos y por tanto se levantó una revolución ahí y quemaron todo. Entonces, terminaron acabando con mucho contenido de lo que había en la Biblioteca de Alejandría. Esa es la razón por la cual se extinguieron quizá muchos de las obras de Aristóteles. A saber si algún árabe habrá copiado y se habrá llevado el pergamino, lo tendrán guardado por allá y quizá en algún momento de la historia lo van a descubrir. Quizá lo lleguen a descubrir. Pero por ahora, los 31 que tenemos, por lo menos hasta ahorita, sabemos que son suficientes
Y de hecho, yo me pregunto si con 31 tratados él logró hacer lo que hizo. No me quiero imaginar si tuviéramos los 200. No me quiero imaginar el grado de conocimiento al cual llegó. Quizá puede que sea padre de más disciplinas y no lo podamos saber porque no tenemos los demás tratados. Entendemos que habló de diferentes ramas, de lógica, de la metafísica, de la filosofía de la ciencia, de la ética, de la política, de la estética, de la retórica, de la física, de la astronomía y de la biología. De todas estas que he mencionado, se le considera padre de tres. Se le considera padre de la lógica, de la ética y de la biología. Al menos de esas tres. Como digo, puede que sea también padre de la física y no lo reconozcamos. Aunque muchos dicen que más bien es Tales de Mileto, el padre de la física. Bueno, hay posturas al respecto. O quizás sea padre de la política, aunque otros quieren quizás ver en Platón al padre de la política. No sé, hay opiniones al respecto. En lo cierto es que todos son precursores. El dato que dije que les iba a comentar de Alejandro Magno es que Aristóteles fue el tutor de Alejandro Magno. Es decir, tuvo uno de los más grandes maestros de la antigüedad como su tutor. Era de esperarse, ¿verdad? Que hijo de rey, pues fuera formado por el hombre más inteligente de la época. Entonces era de esperarse. Y de hecho, por eso Alejandro Magno no fue un déspota sanguinario como algunos quizás quisieran representarlo, ¿verdad? Sobre todo los pacifistas. Pero en realidad Alejandro fue muy diplomático en muchos lugares, donde hubo guerras, claro que hubo guerras, pero en algunos reinos, ¿verdad? Cuando lograba conquistar, dejaba con vida incluso a los nobles, no los mataba, sino que les permitía seguir siendo parte prácticamente de la nobleza, ¿verdad? De hecho, en la película aparece una escena que tiene que ver con ello. Hicieron una película de él donde encuentra a una princesa, llega ella a decirle qué va a pasar con ella, porque ella nació princesa y no sabe hacer nada más que ser princesa. Y él muy piadosamente le dice, bueno, princesa naciste, princesa morirás. No te vamos a quitar ningún tipo de los beneficios que has tenido. O sea, se queda él como prácticamente conquistador, pero deja a los nobles viviendo prácticamente bajo el mismo sistema que tenía, ¿verdad? Lo único que tenía que hacer era obviamente reconocerlo a él como rey, nada más. Y en los lugares donde lo reconocieron, sabiendo quién era él, cuando con las otras batallas que sonaban, que se daban cuenta de las batallas, pues no se rendían y era muy pacífica la situación de la conquista, ¿verdad? Y así, y miren, que Alejandro Magno llevó al resto de Asia Menor una cantidad de cultura tremenda, porque fue precursor y promotor del conocimiento, fundó Alejandrías en diferentes lugares, puso bibliotecas en diferentes lugares, como la que puso en Egipto, ¿verdad? El gran faro que mandó construir para los navegantes. Entonces, toda esa cantidad de cosas tiene que ver obviamente con la grandeza en gran medida adquirida por la sabiduría que también el filósofo Aristóteles va a inculcar en él, ¿verdad? Porque Aristóteles si algo tiene es que fue también un gran político. Bien, y la película, ahí están los famosos actores que hicieron la película, Angelina Jolie, Colin Farrell y... se me escapa el nombre de que hizo de el rey Filipo II. Creo que se llama... no es Vin Diesel. No, se me escapa el nombre de él. No es nada que ver con Vin Diesel. Es uno de los... El que hizo papel de Batman. Uno de los Batman. Es el que hizo ese papel ahí de rey Filipo II. El padre de Alejandro. Ahí está Alejandro, ¿verdad? Se supone que era un hombre muy guapo, dice la historia, ¿verdad? Un hombre muy guapo, quizá muy elegante tal vez, ¿verdad? Pero lo pinta como un joven muy atractivo. Todo eso conquistó Alejandro Magno, para que tengan idea, todo lo que está en color amarillento o verdoso suave, ¿verdad? Ese es el territorio de Alejandro Magno. Desde Grecia se movía toda esa región, para que vean el impacto que tuvo también su grandeza como conquistador. ¿Qué es la lógica? Aristóteles pues nos va a regalar una primera definición, es la ley del pensamiento. No se complica la vida. Y hemos definido que obviamente es la ciencia del razonamiento. Nos ayuda a tener métodos, principios para poder distinguir el razonamiento correcto del incorrecto, que es lo que normalmente se hace con la lógica formal. En la lógica formal, por ejemplo, con las tablas de verdad, lo que se pretende encontrar es cuándo un argumento es verdadero o cuándo es falso, o también cuándo puede ser un argumento contingente, que puede ser a veces cierto, a veces falso. Porque hay tres tipos de posibilidades. O es verdadero, o es falso, o es contingente. ¿Verdad? Puede que sea cierto, puede que no sea cierto, dependiendo del momento concreto. ¿Verdad? Eso es lo que normalmente nos ayuda a la lógica a detectar. En el caso de la lógica, pues Aristóteles nos regala algunos tipos de juicios, que esto en español esto es algo muy básico, esto tendríamos que haberlo visto en español, que dice que hay cuatro tipos de juicios para enseñar a niños esto.
que hay un juicio universal cuando incluimos toda una clase o especie en un predicado, como cuando decimos todos los hombres son mortales. Hay un tipo de juicio que le llama particular, cuando dice que se habla de un ser particular, un sujeto, más un predicado, como cuando digo Carlos toca un instrumento. Hay un juicio que es afirmativo cuando yo hago una aseveración, cuando estoy obviamente confirmando que algo está ocurriendo en un predicado. Por ejemplo, la vaca produce leche, ¿verdad? Y un negativo cuando yo obviamente hago obviamente una negación, que es los árboles, por ejemplo, no caminan. Entonces, estos cuatro tipos de juicios después Aristóteles los va a combinar. Va a combinar estos juicios de la siguiente manera. En el universal afirmativo le vamos a llamar juicio de tipo A. Entonces, cuando yo digo todos los hombres son mortales, estoy afirmando de manera universal, ¿verdad? Ese tipo de juicios. Todos los perros ladran. Es un tipo de juicio universal y es afirmativo. Ahora, si yo combino, por ejemplo, universal con negativo, se le llama en la filosofía tipo E, ocupa las vocales, pues, para recordar fácilmente a cada tipo de juicio. En este caso, pues, decimos todos los perros no maullan. Todos los miembros de una especie no cumplen con un predicado. Por tanto, es universal y es negativo. Si yo combino particular con afirmativo, se le llama tipo I. Es como cuando yo digo, por ejemplo, Jacinta es mujer. Es algo muy básico, ¿verdad? Es un sujeto llamado Jacinta y que cumple con un predicado de manera afirmativa. Y del particular negativo, pues obviamente se le llama tipo O. Y es lo opuesto. Cuando yo digo Jacinta no es gato, estoy negando que un sujeto particular haga una acción. Esto, como les digo, esto es muy básico. Pero ¿cuál es la importancia de esto para la vida? Se preguntarán quizás algunos. Bueno, para enseñarle a los niños de repente a razonar. Por ahí ya estamos bien. Es decir, que es un pequeño manual para enseñar a los niños la diferencia entre los tipos de juicio. Estamos bien ahí hasta ahí. Pero ¿tendrá alguna otra utilidad para la vida práctica? Sí, sí la tiene. De hecho, se vuelve más complicado cada día, cada momento más, según va avanzando la historia de la filosofía. Porque después vienen los estoicos, después vendrán también, ¿cómo se llama? Los filósofos de la Edad Media y los matemáticos de la época moderna y le van a ir agregando más y más conocimiento. Eh, Dime. Ok. No lo escuchábamos. Ah, no me escuchaban. Ok, ok. Prosigo entonces. Vuelvo a explicar. Ahora sí. Ok, vuelvo a explicar. Les decía que hay cuatro combinaciones de juicios. ¿Por qué parte me quedé según ustedes? Para saber desde dónde puedo volver a explicar. ¿Qué fue lo último que escucharon que dije? Es que se cortó como 30 segundos. Ah, 30 segundos. Ah, pues entonces vuelvo a repetir lo que está en pantalla. Pues les digo que hay cuatro tipos de juicio que normalmente se le enseñan a los niños en las escuelas, pero que como les he dicho, tiene muchas más implicaciones, porque estos tipos de juicios después se van a combinar en la verificación del verdadero y falso de un argumento, cuando tratamos, por ejemplo, los silogismos. Los silogismos son este tipo de argumento donde hay a veces tres oraciones con sujeto y predicado, a veces universales afirmativas, a veces universales negativas, a veces particulares afirmativas, a veces particulares negativas. Y entonces ahí donde yo tengo que aprender, si hay tres oraciones que están relacionadas y las dos primeras me llevan a una conclusión, es decir, que la tercera oración es la conclusión que deriva de las otras dos, ¿cómo puedo yo demostrar que es verdadera la conclusión? Entonces ahí es donde empieza a funcionar un poquito más la lógica y se convierte en algo más matemático, casi matemático, porque se convierte en una especie de álgebra que utiliza estas variables A, E y O para poder evaluar obviamente estos argumentos. Por ejemplo, ¿cuáles son las partes de un silogismo? Ya he dicho que un silogismo es un argumento de tres oraciones mínimo, donde dos de ellas, las primeras dos, generan una conclusión. Por ejemplo, cuando yo digo, todo hombre es un mortal, Sócrates es un hombre, Sócrates es un mortal, automáticamente veo que las dos primeras oraciones sirven para elaborar la conclusión. Y podemos ver, por tanto, que ya ahí hay una serie de partes. Vemos que como son tres oraciones y una oración completa tiene sujetos y predicados, entonces vemos que todo hombre es el sujeto, es un mortal, es el predicado, Sócrates es el sujeto, es un hombre, es el predicado, Sócrates es el sujeto y es un mortal, es el predicado. Cosas básicas de español.
¿Ok? Hasta ahí vamos muy bien porque creo que hasta este nivel todo el mundo lo entiende, porque todos pasamos por ese nivel de aprendizaje. Ahora bien, en un silogismo, como hay tres oraciones, por tanto, se le pone un nombre un poco más técnico a cada parte del silogismo. Se le llama a la primera oración premisa mayor, a la segunda oración premisa menor y a la tercera oración conclusión. Ahora, ¿por qué he colocado en colores cada uno de ellos? Porque además de estas tres partes del silogismo, hay también otras tres partes que hay que identificar en esta relación. Si se fijan ustedes, la palabra hombre se repite en la primera y en la segunda oración. Pueden ver que mortal, que aparecía en la primera oración, llegó a ser parte de la conclusión. Pueden ver que Sócrates, que estaba en la segunda oración, se convierte en parte de la última conclusión. Por lo cual, vemos que ahí hay un comportamiento interesante, como que se movieran los sujetos y predicados. A ese tipo de movimientos de sujetos y predicados, que de hecho permítame agarrar el puntero y dibujar acá, este movimiento que vemos de aquí para acá, el movimiento que vemos de aquí para acá y el movimiento que vemos de este sujeto a este sujeto de aquí para acá, a eso le terminamos llamando figuras del silogismo. Quiere decir que yo podría incluso darle vuelta a los sujetos y predicados y transformar un poquito el argumento. Se podría llegar a hacer. Yo podría llegar a decir que son mortales todos los hombres. Y sería exactamente lo mismo que decir todos los hombres son mortales. Le puedo dar vuelta al sujeto y predicado y cambiaría un poquito la figura del silogismo. Va a cambiar un poquito. Entonces, podemos ver que ya hay una cierta cantidad de partes y dentro de las oraciones. A estas partes le llamamos, a la parte verde, que se repite en la primera y la segunda oración, le llamamos término medio. A la parte roja le llamamos término menor y a la parte celeste le llamamos término mayor. Es decir, el término medio es el enlace entre la primera y la segunda oración. Como hombre se repite arriba y abajo, entonces ese es el enlace. Me ayuda a comparar la primera con la segunda oración. Cuando obviamente un sujeto o un predicado se mueve al sujeto de la conclusión, a eso se le llama término mayor. Y cuando algún sujeto o predicado se mueve a la conclusión como predicado, a eso se le llama término menor. Entonces podemos ver que ahí hay tres tipos de términos, ¿verdad? Mayor, menor y término medio. Entonces, esa es una primera relación que logramos identificar dentro del silogismo. Ahora vean lo siguiente, y aquí voy a poner una anotación. Lo que a continuación voy a explicar solamente servirá para cultura general. No lo voy a preguntar en el examen. O sea, de la siguiente diapositiva, lo que explique no lo voy a preguntar en el examen porque no queda tiempo para evaluar ese tipo de cosas, ya que es muy rápido como lo vamos viendo. Pero por lo menos hasta aquí, yo creo que hasta aquí lo podríamos entender, ¿verdad? Que el enlace entre la primera y la segunda oración es el término medio. Que el sujeto de la conclusión se le llama término mayor y que el predicado de la conclusión se le llama término menor. Por lo menos hasta ahí sí podríamos evaluar si quisiéramos. Pero de aquí en adelante sí pueden colocar la debida atención por si quieren comprender un poquito hasta qué nivel se llegó con la lógica de Aristóteles y que tengan un poquito de experiencia de esto que llamamos la lógica formal. Veamos lo siguiente. Hay unas reglas del silogismo importantes que hay que destacar. Primero, que hay tres términos, ya los definimos, medio, mayor y menor. Segunda regla, el término medio nunca va a estar en la conclusión. Si aparece perros arriba y perros abajo, en la tercera conclusión no va a volver a aparecer perro. Jamás. El término medio jamás aparecerá en la conclusión. Tercera regla, el término medio tiene que ser por lo menos uno. Según predicado yo digo, Fido es un perro lanudo, Fido es un perro, es un predicado, y Fido es lanudo, es otro predicado, por lo cual ahí hay dos predicados unidos. Alguno de los dos tiene que ser el término medio, no pueden ser ambos. Eso es algo que tenemos que tener claro también. Y también la lógica de un argumento, que si yo comienzo negando dos cosas, no puedo terminar afirmando algo. Si yo digo, ningún hondureño es estadounidense, ningún hondureño es europeo, ¿qué tipo de conclusión podría llegar yo a enlazar ahí? No hay ninguna conclusión posible. No puedo llegar a afirmar, a concluir de manera afirmativa, ¿verdad? Es decir, si comencé negando algo en las dos oraciones, no puedo terminar afirmando algo. Y viceversa. Si comencé afirmando algo entre las dos primeras oraciones, no puedo terminar una conclusión de forma negativa. Lo lógico que me dice, bueno, si negué alguna de las dos oraciones o las afirmé ambas, lo lógico es que al final termine afirmando o negando.
pero no puedo, obviamente, porque obviamente hay contingencia en las primeras dos, o es verdadera o es falsa a las primeras dos. Pero si ambas son falsas o ambas verdaderas, no se puede concluir de manera distinta en la conclusión, ¿verdad? Que es lo que es la regla que hay que tener clara. Y la última regla, que es algo muy sencillo, que es que decimos que la conclusión es la parte más débil, porque en la conclusión se nota si hay error o no hay error. Cuando terminamos de leer la última oración, ahí es donde notamos que hay algo como que raro. Por ejemplo, cuando yo digo los perros ladran, Fido es un perro, como que se me hace un nudo en la mente, ¿verdad? Porque digo, esto está como que enredado y está como que absurdo. Dime, Zulmi. Si en el caso de que haya una oración afirmativa y una negativa, ¿cómo Ahí, sería la ahí, ahí conclusión? dependiendo de lo que se esté diciendo. Por ejemplo, si yo digo, ningún barco vuela, ¿ok? El Titanic es un barco, por tanto, el Titanic no vuela. ¿Ves que comencé negando, afirmé y terminé negando? Entonces, ahí puede ocurrir eso y es completamente válido, porque estoy cumpliendo una serie de reglas que no puedo explicarlas, pero hay un montón de reglas que he aplicado ahí, ¿verdad? Entonces, yo podría comenzar negando, después afirmando y por último negando, o al revés, puedo comenzar afirmando, negando y afirmando al final. O sea, depende, pero lo que no puedo hacer es si hay dos negaciones y dos afirmaciones, difícilmente se llega a una negación, ¿verdad? Y viceversa, o una afirmación. Eso es lo único que hay que tener claro. Imagínate que yo dijera, eh, ningún barco vuela, ningún barco es un auto. ¿Qué tipo de oración afirmativa podría sacar de eso? Ninguna. Nos quedamos así como que en el vacío, pensando en que no hay forma de concluir eso. No hay forma de poder evaluar eso. A eso nos referimos. Eh, Como dije, hay figuras y modos válidos. Figuras es cómo se mueve el sujeto y predicado en las tres oraciones. ¿Ok? Como mostraba al inicio, vimos que se movía de aquí para acá, de allá para acá, de aquí para acá. Y ese movimiento con flechita que marqué, esas flechas que marqué, son las que llamamos figuras. Dentro de cada figura yo puedo ensamblar una serie de modos válidos, dependiendo el tipo de juicio que estoy aplicando. Si yo, por ejemplo, utilizo un universal afirmativo y en la primera oración, y un universal afirmativo en la segunda oración, y un universal afirmativo en la tercera oración, quiere decir que ese juicio o ese silogismo es de tipo A, porque estoy obviamente utilizando ese tipo de juicio universal afirmativo que dije que se llamaba tipo A. O por ejemplo, yo puedo hacer una de tipo A, I, I, E, I, O. ¿Qué está implicando? Bueno, que cada oración puede ser particular o universal, puede ser afirmativa o negativa, dependiendo del tipo de juicio a que me esté refiriendo. Entonces, a esa forma de poder mezclar en las oraciones los modos válidos, esa es a lo cual le llamamos así, modos válidos. Por ejemplo, quiero poner algunos ejemplos para que vayamos reconociendo un poquito eso. Ya sabemos que hay tres partes, o mejor dicho, tres tipos de oraciones a la cual se le da el nombre de premisa mayor, menor y conclusión. Si yo, por ejemplo, tengo una figura que me dice que el término medio, que es la letra M, se mueve de esta manera, desde la primera hasta la segunda oración, ¿ok? Se parece mucho al que vimos de Sócrates es un mortal. Y tengo el sujeto que me dice la premisa menor que debe ir en la conclusión también, y me dice que el predicado de la conclusión estaba arriba como predicado de la premisa mayor. Ese tipo de figura es la que llamamos modo válido. En este caso vemos aquí, vemos que hay este movimiento. Si yo pongo flechitas acá, es como que hiciera esto, miren, así y así. Ahí se puede ver que hay un movimiento de sujetos y predicados. Ahora vean, por ejemplo, a la segunda figura. Me dice que el término medio estaba aquí y se movió para acá. Me dice que el predicado estaba en la primera oración como sujeto y pasó a ser el predicado de la conclusión. Y que este sujeto sigue siendo el sujeto al final en la conclusión. Ese es otro modo válido. Otra figura del silogismo. La tercera figura me dice que el término medio pasa para acá, el predicado pasa para acá y el que estaba de predicado aquí es en realidad el sujeto de la conclusión. Por eso le llamamos ese, porque obviamente no estamos refiriéndonos a si es el sujeto predicado de la segunda oración, sino que nos estamos refiriendo a que es el sujeto de la conclusión. Por eso le nombramos ese a ese predicado, ¿verdad? Que va a terminar siendo sujeto en la conclusión. Y en la cuarta figura vemos que lo que estaba de sujeto
se convierte en predicado en la última oración, el término medio pasa de la segunda a la primera a la segunda, y el sujeto pues pasa de la segunda como predicado a ser el sujeto de la conclusión. Entonces, dentro de cada figura, como les digo, hay una serie de modos válidos. Por ejemplo, el juicio de tipo bárbara, donde incluyo 3 oraciones, la premisa mayor de tipo A, la premisa menor de tipo A y la conclusión de tipo A. Cuando digo que es de tipo A, estoy diciendo que es de tipo universal afirmativo, ¿verdad? Universal afirmativo, universal afirmativo. Es decir, que las 3 oraciones van a ser universales y las 3 oraciones van a ser afirmativas. Es lo que estoy diciendo cuando digo bárbara. ¿Y por qué se le llama bárbara? Bueno, porque realmente los filósofos medievales querían aprenderse esto de memoria. Entonces querían colocar las vocales con consonantes para la mnemotecnia, para que fuera fácil aprendérselo. Porque es más fácil aprenderse bárbara, celaren, darí y ferio, que aprenderse I, o. Es mucho más fácil aprenderse la forma de la palabra y saber que ahí está la vocal que me indica qué tipo de juicio es, que aprenderse las vocales solamente. Entonces, esa es la razón por la cual le pusieron nombres así raros. Miren la segunda figura, Cesare, Camestre, Festini y Barocco. Tercera figura, Darapti, Disamis, Datrici, Felaptón, Bocardo y Ferizón. Y la cuarta figura, Bamalip, Camenes, Disamis, Fesapo, Precisón. Hasta ahorita, hasta este momento, no sé si ustedes ya se están dando cuenta de algo, que el pensamiento humano es mecánico. Es decir, aquí nadie tiene ideas originales. Lo que llamamos idea original es cuando hay un invento novedoso que cambia la historia y modifica la comodidad de los seres humanos. A eso le llamamos idea novedosa. Pero las ideas como tales, todas cumplen la misma forma rigurosa de deducción o de inducción. Cuando deducimos o inducimos, deducir es cuando yo voy de un juicio universal a uno particular. Por ejemplo, en el caso del silogismo que les dije, todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal, por tanto Sócrates es un hombre. O al revés, Sócrates es un hombre, por tanto Sócrates es un mortal. Cuando vemos ese tipo de juicio, nos damos cuenta que primero comenzamos con una idea general y vamos a terminar con una conclusión particular. Entonces, cuando hacemos ese tipo de deducción de lo general a lo particular, le llamamos deducción. Pero cuando es de manera invertida, por ejemplo, yo veo a alguien en la calle y veo que está sin zapatos, está con camisa rota, está comiendo de la basura, y digo yo, ese hombre es un pobre. Y después digo en la siguiente oración, digo, los pobres viven en la miseria. Por tanto, la pobreza es vivir en miseria. Entonces yo comencé con algo particular y fui subiendo a un concepto más universal. A esa forma de deducción le llamamos inducción. Cuando yo voy de lo particular a lo general, es inducir. Y cuando es invertido, cuando es de lo general a lo particular, es deducción. Eh, ¿Cómo se llama? Es como el Scooby-Doo. No sé si han visto Scooby-Doo. En Scooby-Doo la trama es así, de que primero le quitan la máscara al que es el culpable y después viene ahí, sale Vilma diciendo por qué él es el culpable. Pareciera que ellos están haciendo creer que ellos ya sabían quién era. Sin embargo, no es así. El chiste que realmente intentó hacer el autor de esa caricatura es hacernos creer que realmente son maestros del misterio porque descubren a los criminales y no los descubren, solamente los atrapan. Y después de quitarle la máscara, empiezan a decir por qué él era el culpable. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Induciendo o deduciendo? Están induciendo. No están deduciendo quién es el autor. Están induciendo porque están comenzando primero con la primera pista que tienen, que es la cara de la persona, y después se van pista por pista en el trayecto de lo que han vivido, recordando qué fue lo que vieron, ¿verdad? Y ahí es donde ellos llegan a decir, ah, y por eso era el criminal. Entonces están induciendo. Pareciera que fueran los maestros de la deducción, pero no, lo hacen al revés, ¿verdad? Y eso es lo divertido del programa, que realmente le hace querer, por lo menos a mí me provoca risa, que le quiten la máscara primero y después digan que el culpable es, le quitan la máscara y después dicen quién es, ¿verdad? ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no lo dijeron antes? Porque no lo sabían. El hecho de que ellos se encargan de andarle haciendo creer a la gente que realmente descubren los misterios. Y no sé si les arruino la infancia con esto. Pero en realidad, esa es la trama del Scooby-Doo. Pues eso es inducir, ir de lo particular a lo general. Ahora bien,
pues como les digo, el pensamiento humano no es tan novedoso. Es decir, que somos como máquinas con una especie de sintaxis que cada vez que razonamos terminamos diciendo prácticamente lo mismo, de diferentes maneras, pero lo mismo. La oración que puse de ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por tanto Sócrates es un mortal, es idéntica en el sentido de la lógica, como si yo dijera, por ejemplo, también, todos los hondureños son buena gente. Marcos es hondureño, por tanto Marcos es buena gente. Es exactamente el mismo sistema y rigor y regla y forma, ¿verdad?, de sujetos y predicados que le aplico a la primera oración, al primer silogismo y al otro silogismo. Es decir, que la oración de Marcos y la oración de Sócrates es exactamente la misma desde la lógica, porque estamos cumpliendo el mismo rigor de reglas. Eso implica que yo puedo usar esa regla para generar un montón de ejemplos similares, ¿verdad? Y eso es lo que los filósofos van a ir entendiendo. Que cuando el hombre razona, no razona novedades, razona conforme a reglas. Y esas reglas son las que llamamos reglas de la lógica formal, que son las reglas o leyes lógicas que hemos ido descubriendo con la misma filosofía. Aquí les pongo, no puedo hablarles de todas las figuras que aparecen acá, no les puedo hablar de todas, pero por lo menos de las primeras cuatro, sí. Las primeras cuatro voy a hacer un silogismo por cada una. Un silogismo de Bárbara, un silogismo de Celarent, un silogismo de Darí y uno de Ferio. Quiero hacerlo de la siguiente manera. Tengo ya el espacio para los cuatro silogismos. Ahí les he colocado en la esquina izquierda la primera figura, ¿verdad? Les he colocado cómo se llama la figura, obviamente, que ya hemos visto, del término medio, del sujeto y del predicado. En la parte de abajo aparece lo de los tipos de juicios. A, y cómo se memorizaban cantando. Bárbara, Celer, Darí y Ferio. Y más abajo también les he colocado, ¿verdad? ¿Qué significa I, O? Aparece en la parte de abajo. Ahí está, ¿verdad? Ahí muestra que A es universal afirmativo, E es una oración de tipo universal y negativa, y la letra I es particular afirmativa y la letra O es particular negativa. Entonces yo he colocado arriba, si se fijan en las casillas grises, he puesto en letras rojas, pues el orden, ¿verdad? El orden de así está al final. Voy a hacer el primer silogismo para que esto vaya tomando cada vez más claridad, porque sé que hasta ahorita puede ser que estén algunos hasta confundidos de en qué estamos metidos. Pero como les digo, esto no lo voy a preguntar en el examen, pero sí quiero que lo vean para que vean la complejidad del pensamiento humano, es decir, hasta dónde se llegó, por ejemplo, con Aristóteles, ¿verdad?, en la deducción del pensamiento humano. Una oración o un silogismo de tipo A me dice que son tres oraciones universales y afirmativas. Por ejemplo, si yo coloco, y por cierto, como en la primera figura me dice que el término medio pasa de la primera a la segunda oración, pues también hay que colocar una flechita ahí para acordarnos, ¿verdad? Que el predicado pasa de arriba hacia abajo, pues hay que acordarnos, igual que el sujeto también de arriba hacia abajo. Entonces, esas flechitas se van a repetir, como es la figura, para todos los modos válidos, se va a repetir en cada uno de ellos, de manera mecánica. Aquí no vamos a inventar nada, porque es la misma regla para los cuatro tipos de argumentos. Son cuatro tipos de argumentos que constantemente los hacemos en la vida cotidiana. Toda la vida cotidiana, cada vez que estamos tratando de concluir, estamos siempre haciendo silogismos, aunque no nos demos cuenta. Y a veces son silogismos muy veloces. Por ejemplo, cuando yo digo, el cielo está gris, por tanto va a llover. ¿Qué he hecho ahí? Pues hice un silogismo. Lo que pasa es que solo tiene dos oraciones. ¿Por qué? Porque el cerebro me oculta una premisa que es la más obvia, o mejor dicho, o es la más grande en explicación y por tanto la oculta y la da por obvia. Por ejemplo, yo no tengo necesidad de explicarle a alguien por qué cuando el cielo está gris puede que llueva, porque nos lo han enseñado a todos en la escuela, ¿verdad? Que esa es la forma de poder interpretar si va a llover o no. Entonces lo hemos aprendido. Si quisiera explicárselo, tendría que colocar la premisa mayor diciendo, bueno, cuando el cielo está gris, puede que llueva porque realmente hay mucha hay posibilidad de precipitación de las moléculas de hidrógeno y oxígeno que conformarán, mejor dicho, los átomos de hidrógeno y oxígeno que conformarán probablemente por fricción, verán los iones chocarán unos con otros, generando las moléculas de agua y eso podría generar tormenta. Por tanto, puede llover. Es decir, me omito toda esa explicación porque no necesito darla.
Ya todo el mundo lo ha aceptado y por tanto solo doy dos premisas, la segunda y la conclusión. A ese tipo de silogismo, donde hago un silogismo cortito de dos premisas, con alguna de las dos, superior o inferior, y la conclusión, a eso le llamamos entimema. Permítanme escribir esa palabra aquí en el chat para que la puedan ver. Es la palabra entimema. La palabra entimema significa un silogismo donde yo omito una premisa que es muy obvia o es muy complicada de explicar, pero que todo el mundo acepta como verdadera y que no tengo necesidad de, por tanto, meterla en el diálogo constantemente, ¿verdad? Pero el pensamiento humano siempre razonará en forma de silogismo. Eso no lo podemos evitar. Siempre va a haber un silogismo por ahí. Veamos entonces el de tipo Bárbara. Me dice que tiene que ser universal y afirmativa las tres oraciones. Por lo cual, yo comienzo, por ejemplo, con el caso de todos los humanos son racionales. Como la flecha me está indicando que humanos tiene que moverse a la siguiente oración, y como es universal, voy a colocar el predicado entonces de son humanos. Tengo que mover humanos de arriba hacia abajo. Eso es lo que me dice la regla. Como racionales está arriba y tiene que pasar abajo de manera también afirmativa, pues puedo colocar abajo son racionales. ¿Ok? Hasta ahí ya cumplí con dos pequeñas reglas de flechas, que es la primera figura, que me está indicando cómo se debe mover el sujeto y predicado. Ahora solo hace falta algo que sea un sujeto que quede muy bien en la conclusión. Por ejemplo, los hondureños son racionales. Y ya, al leerlo de corrido, como sé que puse de hondureños ahí en la conclusión, tengo que ponerlo también obligatoriamente antes, porque venía desde arriba hacia abajo. Y ya cuando lo leemos de corrido, vean que tiene mucho sentido. Todos los humanos son racionales, los hondureños son humanos, por tanto, los hondureños son racionales. Y ese es un silogismo de tipo Bárbara. Ahora veamos un silogismo de tipo Celarent. Vean, por ejemplo, si yo digo ningún perro vuela, ¿por qué puse ningún en rojo? Porque me dice que es de tipo E. Y si miramos abajo, en la casilla negra, dice que el tipo E es universal negativo, por lo cual tengo que negar algo. Puedo negar el sujeto o puedo negar el predicado, da igual. Si yo digo ningún perro vuela, es lo mismo si dijera los perros no vuelan. Es lo mismo, es lo mismo. Y siempre se mantiene la universalidad y siempre se mantiene lo negativo, ¿verdad? No importando dónde coloque yo el negador o la negación. Entonces yo digo, ningún perro vuela. Me dice la regla, tenés que mover perro para qué lado. El ningún no, solamente perro. Porque ningún es parte de la regla de tipo E. El único sujeto que tengo que mover es afirmativo siempre. Por lo cual coloco son perros. Dime. ¿Alguien hizo alguna pregunta por ahí? ¿No? Entonces en este caso ningún perro vuela. ¿Verdad? Vemos que perro pasa a la parte de abajo, según lo que nos pide la regla. Sabemos, por tanto, entonces que vuela tiene que pasar abajo, de manera afirmativa o negativa. Ahí tengo que decidirlo. ¿Por qué? Porque me dice que la última oración es de tipo E. Y si es de tipo E, es universal negativa. En algún lado tengo que poner un negador. Lo puedo poner al inicio, lo puedo poner en el predicado. Con el sujeto o predicado, yo decido dónde. Aquí lo voy a colocar, como voy a colocar ahí los pitbulls, ¿verdad? Como sujeto, lo voy a bajar. Ya sé que eso es mecánico, ¿verdad? Y vuela, por tanto, es lo que voy a negar. No vuelan. Y si yo leo esa oración, tiene mucho sentido. Ningún perro vuela, los pitbulls son perros, por tanto, los pitbulls no vuelan. Vemos cómo se mantiene la cordura del argumento, la lógica del argumento. Tiene mucho sentido lo que he dicho. Ese es un silogismo de tipo Celarent, ¿verdad? Donde tenemos E a E. Ahora veamos el más sencillo de todos, el más fácil de todos, que es el de tipo Darí. El de tipo Darí, por ejemplo, si yo, imagínense que fuera un examen presencial y hubiera más tiempo para explicarles esto, pues pondría de repente en un examen, digamos, complete el silogismo, les diría yo. En el examen no lo voy a poner, pero imagínense que si fuera un examen así, les diría complete el silogismo y yo ya les regalo algo. Yo les voy a regalar la palabra colochito. Usted termíneme ese argumento. Entonces de repente usted dice, bueno, ¿aquí qué hago yo con esta palabra colochito? ¿Y qué es colochito? Bueno, lo que sea colochito lo puedo poner en una conclusión, ¿sí o no? Sí lo puedo poner en una conclusión. Puedo decir que colochito, digamos, es un felino, ¿ok? Y si felino lo he colocado ahí, si he colocado felino ahí, por la regla de la primera figura, sé que tiene que aparecer también arriba, por lo cual coloco arriba también son felinos, en forma plural, porque obviamente estamos hablando de universal, y es afirmativo.
la primera oración. La segunda y la tercera vemos que es particular, porque estamos hablando de un personaje llamado Colochito. Entonces, si ya cumplí con la regla del predicado y del sujeto, de la conclusión, pues solo me falta una palabra ahí que complete y le dé sentido a esto. Entonces, yo puedo decir, ¿qué tipo de animal puede ser un felino? Entonces digo, bueno, los gatos. Entonces digo yo, bueno, si puse gato arriba, tengo que ponerlo abajo, como me indica la flecha. Y termino leyendo, los gatos son felinos, Colochito es un gato, por tanto, Colochito es un felino. Entonces vemos cómo tiene sentido, tiene mucho sentido lo que he dicho. Por eso cumple esa regla. Y el último, que es más o menos parecido, pero en este caso hay negaciones. Ningún barco vuela, ¿verdad? Empiezo negando desde el sujeto. O podría haber escrito los barcos no vuelan, que es exactamente lo mismo. Entonces, si barco está arriba, pues tengo que moverlo para abajo, pero de forma afirmativa siempre, porque me dice que es de tipo I. Y como es de tipo I, si leemos en la casilla negra, dice que es particular afirmativo. Es particular afirmativo, y como es particular afirmativo, tiene que ser en forma positiva. Entonces, ningún barco vuela, ya he puesto barco abajo, vuela, tiene que estar abajo también, ¿verdad? Pero de forma negada, ¿por qué? Porque me dice que es de tipo O la conclusión. Y ya sabemos que O significa particular negativo. Tengo que negar en algún punto en el sujeto predicado esa oración. Pues le voy a poner el negador en el predicado. No vuela, voy a decir. ¿Y qué falta para completar la oración? Pues algo que sea un barco, puedo decir esta carabela. Y si pongo carabela, tengo que bajarla según la regla. Y cuando termino leyendo, ningún barco vuela, esta carabela es un barco, por tanto esta carabela no vuela, vemos que tiene mucho, mucho sentido. Entonces vemos cómo el razonamiento humano se comporta con reglas. No importa qué tipo de argumento vayamos a ensamblar, no importa cuál sea el sujeto y predicado, estamos cumpliendo reglas lógicas al razonar. Y eso es lo que van a ir descubriendo hombres como el señor Aristóteles. Y eso es lo que, estos son los famosos silogismos que se ven a veces en las facultades también un poquito más avanzadas. Se llegan a silogismos un poco más grandes. Hay silogismos que pueden tener hasta 10, 15 oraciones de por medio antes de llegar a la conclusión. Y uno puede transformar este lenguaje a un lenguaje simbólico para evaluar si es verdadero o falsa, si es verdadera o falsa la conclusión. Aunque con solo leerla normalmente sentimos que es verdadera, con solo leerla, ¿verdad? Pero se puede llevar a niveles matemáticos prácticamente este tipo de argumentos. Así de complicado se va volviendo un poco más la filosofía, el tema de la lógica. Cuando se convierte este lenguaje, por ejemplo, yo digo todos los humanos son racionales, puedo ponerle a esa oración un valor de una variable y convertir la variable. Entonces empezar a evaluar en conforme a variables los verdaderos y falsos de cada oración y ver qué resultado me da, evaluando con las tablas de verdad. Ya cuando vimos el tema de criterios de verdad, ya lo habíamos visto. Ese tipo de conocimiento formal va a dar origen a la sintaxis que después generaron los circuitos lógicos integrados, ¿verdad? Que tienen hoy en día las computadoras. Pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene mucho, mucho que ver, ¿verdad? El álgebra booleana, el álgebra de Morgan, el álgebra de, bueno, de la lógica formal, es la que realmente dio origen a la sintaxis para evaluar compuertas lógicas, ¿verdad? De compuertas donde entran circuitos y se evalúan entradas y salidas de unos y ceros, que son verdaderos y falsos prácticamente, y así se logra evaluar un circuito integrado para ver si va a funcionar o no, y después se manda a imprimir en una tarjeta de cobre para hacer un circuito integrado. Entonces se pasa del lenguaje formalizado a la lógica de circuitos y de la lógica de circuitos a circuitos integrados que generan órdenes de computadora. Eso es lo que, a lo cual ha llevado esta filosofía de la lógica formal. Para terminar, el señor Aristóteles, otro aporte que nos regala son estos conceptos: materia, forma, acto, potencia, sustancia, accidente, esencia y existencia. Para explicarlo muy brevemente, sin complicarnos mucho la vida, porque son términos que también conocemos, que es la vida cotidiana. ¿Qué es la materia? La materia es el estado básico de la sustancia, pero en palabras más sencillas, la materia es de lo que está hecho el ser, ¿ok? Lo entendemos muy bien así. ¿Qué es forma? La forma es la apariencia de la materia. La forma es la apariencia de la materia. Por ejemplo, este celular tiene forma rectangular y su materia es caucho, es metal, es, ¿cómo se llama? Cualquier otro material que tenga, goma. Es decir, que tiene varios materiales, pero tiene la forma rectangular. Entonces vemos ahí la relación materia y forma. Esa parte es muy fácil de entender.
¿Qué es el acto? El acto es cuando algo es u ocurre, ¿verdad? En latín se decía est in actus, cuando algo está en acto, cuando algo es de hecho, cuando algo está vigente, eso es algo que está en acto. Por ejemplo, ahorita en acto estamos en clase, ¿verdad? Estamos en clase presentes, eso es estamos en acto. En acto estamos vivos, ¿verdad? Eso es estar en acto, porque estamos existiendo. Ahora, ¿qué es la potencia? Si se fijan, hay como que parejitas, materia con forma, y el acto se va a relacionar con la potencia. Si el acto es cuando algo es de hecho, ¿qué es la potencia? Cuando un ser puede llegar a ser. En latín se dice potestas, ¿verdad? O la potencia en sí es ente, potestas es poder, entonces se define de esa manera, potencia. Cuando el ser puede llegar a ser. Por ejemplo, en acto estamos aquí, en potencia terminaremos la clase. En acto estamos vivos, en potencia moriremos. En acto somos estudiantes, en potencia nos graduaremos. Es decir, eso es lo que podemos definir como diferencias entre la materia y la forma, pero entre el acto y la potencia. El acto es cuando algo es y la potencia es cuando algo puede llegar a ser. ¿Qué es la sustancia y el accidente? Que también son parejitas. ¿Verdad? ¿Qué relación hay entre la sustancia y el accidente? Bueno, cuando yo, por ejemplo, agarro, y aquí se lo voy a hacer un poquito más gráfico, si pueden ver ahí a la cámara chiquita, tal vez pueden ver en cámara chiquita lo que voy a hacer. Si yo agarro esta paginita de color celeste, la arranqué del cuaderno, ya le provoqué un accidente, porque ya le rompí las orillas a la página. Puedo seguirle colocando accidentes. Puedo, por ejemplo, agarrar este marcador, ¿verdad? Y manchar la hoja. Hago un manchón en la hoja, le he colocado otro accidente. ¿Por qué? Porque el accidente es aquello que tiene su existencia o ser en otro. Por ejemplo, la palabra manchón no tiene sentido si no está en otro ser, como una hoja. Ahora tiene existencia el manchón. Por sí mismo el marcador no es un manchón. Cuando yo lo pongo en otro ser, genera el manchón. Por tanto, el accidente llamado manchar es cuando un ser está en otro ser. Accidente es eso. Cuando le pongo a un ser otro ser. Cuando agarro una pelota de basquetbol y la poncho, la he ponchado y por tanto el estar ponchado es un accidente. Porque le he puesto ese ser a la pelota. Si la firmo, es otro accidente. Si la corto, es un accidente. ¿Ok? Ahí hay cambios accidentales. Cuando yo le voy agregando accidentes al ser. Ahora, ¿y qué pasa cuando hay cambios sustanciales? Bueno, esta hoja por ahorita es hoja. Aún si la rompo, sigue siendo una hoja. ¿Verdad? La puedo seguir rompiendo y sigue siendo una hoja. La puedo meter en agua y sigue siendo una hoja. Hasta que no se diluya en el agua o no la queme con un fósforo, la materia de este ser, que es la hoja, seguirá siendo hoja. Por tanto, su sustancia sigue perdurando a pesar de los accidentes que yo le provoque. Pero cuando la materia completamente de la hoja desaparezca por completo y se transforme en otra materia, cuando yo la haga pasar por un cerillo y se queme y se forme la ceniza, dejará de ser una hoja, dejará de tener la materia del papel y por tanto habrá cambiado también su sustancia. Por lo cual, ¿qué es la sustancia? La sustancia es aquello que perdura a pesar de los cambios accidentales, pero que puede llegar a dejar de existir si se produce un cambio sustancial. Si yo cambio la sustancia, impido que ese ser siga existiendo. Una persona que nace sin un brazo es persona. Si nace sin dos brazos y sin una pierna, es persona. Si nace sin orejas y sin ojos, es una persona. Aun cuando venga con alguna falta de desarrollo, es persona, es un ser humano. ¿Ok? Forma parte de la especie humana. Por tanto, si es parte de la especie humana, sigue siendo obviamente dignamente un ser humano. Eh, es ahí porque el tema del aborto se vuelve polémico. Porque sustancialmente, cuando empezamos a ser parte de la especie humana, cuando somos fecundados, dijo la ciencia. Entonces, ¿por qué empezamos a cambiar las cosas que dijo la ciencia? Definiendo que, por ejemplo, a las 12 semanas, antes de las 12 semanas, no es un ser humano y por tanto se puede desechar. Cuando dijimos en la ciencia que la vida humana comienza en la fecundación. Entonces quiere decir que la sustancia de la humanidad de alguien comienza en la fecundación. Y por tanto, si tiene sustancia humana, ¿verdad? Si es sustancia humana, si es un ser humano forjándose, desarrollándose, merece todo el respeto.
merece todo el tipo de dignidad que se le debe arrobar, porque en potencia será un ser humano, aunque en acto está en estado de embrionario o está en estado de cigoto, pero en potencia será un ser humano. Es una partícula totipotencial o muchas partículas ya, porque cuando está fecundado, eso es en segundo que empieza a multiplicarse en las células, por lo cual tiene toda la potencialidad de un ser humano y se le debe cuidar y respetar hasta que se forme el ser humano completo, quien podrá decidir ya por propia voluntad si quiere quedarse viviendo o morir, pero no podemos decidir por él. Esa es la razón por la cual el aborto se vuelve muy polémico en la filosofía, porque hablamos de sustancia y de accidentes, hablamos de potencia y acto cuando tratamos ese tipo de problemas morales. Ahora, ¿qué es la esencia? La esencia es lo que hace que el ser sea lo que es. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que un ser humano sea un ser humano? Su humanidad. Y ahí tendríamos que definir el concepto de humanidad ampliamente, ¿verdad? Hablar de cuándo comienza alguien a ser parte de la especie humana. Desde ahí comienza la humanidad, ¿verdad? ¿Y cómo se desarrolla? Pues eso es parte de la humanidad. Y cuando muere, ¿qué se hace con el cuerpo? Eso es también parte de su humanidad, ¿verdad? Si lo desechamos como basura o por el contrario lo enterramos con mucha dignidad por el ser que habitó ese cuerpo. Entonces hasta después de muerto tiene dignidad el cuerpo humano, porque es parte de la sustancia humana todavía. Entonces la esencia que está guardada en él por un tiempo, aunque haya muerto, sigue teniendo prácticamente parte de esa esencia. Y por eso respetamos a los difuntos, porque respetamos la memoria de quien estuvo en ese cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo mismo, que hemos apreciado. Yo por amor a alguien no podría haberle cortado la oreja a un hijo mío o a una hija mía, porque le amo y por tanto respeto su cuerpo. Pues aún, aunque él haya muerto, respetaré su cuerpo, lo más que se puede, ¿verdad? Excepto que hoy en día la tradición del crematorio pues ya dejó de respetar el cuerpo. Pero lo lógico sería dejarlo que la naturaleza pues corrompa el cuerpo de manera pues natural y no acelerar eso transformándolo en ceniza. Moralmente hablando, pues ahí el tema del crematorio pues es para ahorrar espacio, quizá para no pagarme un ataúd por tacaños, es que quizá mandan a quemar los cuerpos, aunque dicen que el quemar también puede ser un poco costoso. Pero bueno, o porque quieren tener las cenizas guardadas ahí en la casa. Tanto respetan la memoria de esa persona que quieren tener las cenizas guardadas. No las quieren dejar en la tierra. Quieren tenerla ahí en un odre, ¿verdad? Como recuerdo de esa persona. Así es el amor que se desarrolla cuando comprendemos la esencia de una persona. Esencia es lo que hace que el ser sea lo que es, ¿verdad? Y eso es lo que terminamos amando de una persona. La existencia. ¿Qué es existir? Pues muy fácil, en latín se define como esse. Ese significa cuando algo es, cuando algo está en acto. Eso es existencia, ¿verdad? Y esos son los argumentos que nos regala el señor Aristóteles para poder comprender estos predicamentos o predicados que hacemos del ser. Porque si se fijaron, por cada uno de ellos pude dar ejemplos con predicado, ¿verdad? Es decir, que pude predicar detalles sobre el ser a partir de cada uno de ellos. Cuando lo aplicamos a algo tan tangible como un libro, por ejemplo, es muy fácil. Por ejemplo, ¿cuál es la materia del libro? Papel y papel comprimido. ¿Cuál es la forma? Es rectangular. ¿Cuál es el acto? Pues es un libro. ¿Cuál es la potencia? Se puede convertir en ceniza. ¿Cuál es la sustancia? Es de papel. ¿Cuál es el accidente? Está roto o manchado. ¿Cuál es la esencia? Sirve para leer. La existencia está en la biblioteca, ¿verdad? Esa sería prácticamente la manera de aplicarlo a un ser físico. Es muy fácil aplicarlo a un ser físico. El problema se complica cuando yo quiero, por ejemplo, hablar de la esencia del amor, de la esencia de la justicia, de la sustancia del derecho, de la sustancia de la ley. Ahí se complica un poco más porque los conceptos son abstractos y por tanto la manera de explicar estos conceptos son mucho más amplios y ahí donde el papel de la filosofía se vuelve un poco más profundo, mucho más importante también, ¿verdad? Definir una cosa así como esta es un ejercicio mental nada más, pero no tiene un impacto para la cultura como por ejemplo hablar de cuál es la materia del derecho, cuál es la forma de un estado de gobierno en derecho, cuál es el acto de poner en vigencia una ley, que cuando en potencia una ley está en peligro de corromperse, cuál es la sustancia misma de la ley, ¿verdad? Todos esos conceptos ya son un poquito más difíciles de definir y requieren mucha más reflexión filosófica. Además de estos conceptos que llamamos predicamentos del ser, Aristóteles nos regala también los géneros del ser. Y aquí sí voy a hacerlo aún más rápido porque esto es más fácil de comprender todavía. Nos regala aquí esta palabra que se llama suca quasi padoncuarepa.
Es una palabra loca que yo me inventé para poder aprendérmelo, ¿verdad? En el caso de un examen. Es decir, para poder memorizarlo. Su es sustancia, K es cantidad, Q o Qua es cualidad, Si es situación, H es hábito, Pa es pasión, Don es el lugar o ubicación, Qua es cuando o tiempo, Re es relación, P es posesión y A es acto, ¿verdad? Entonces podemos predicar cosas del ser también utilizando estos géneros. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuál es la sustancia? Ah, es un ser humano, es un hombre. Cantidad, es un hombre alto, mide tanto, tiene tanto de altura. Esa es la cantidad. Cualidad, es bueno. Situación, está sentado. El hábito, suele hablar mucho, como el docente de filosofía. Pasión, tiene sed. Ubicación, está en su cuarto. ¿Cuándo? Llegó a las 7 de la noche. Relación, es hijo de Antonio. Posesión, tiene papel y lápiz en la mano, o papel y pluma. Acto, está escribiendo. Entonces, cuando lo aplicamos a un ser físico es muy fácil, ¿verdad? Ahora imagínense si yo, por ejemplo, quisiera escribir un libro sobre el amor. Si yo quisiera escribir un libro sobre el amor utilizando estos géneros del ser, yo tendría que hacerme un capítulo filosófico por cada palabra. Es decir, ¿cuál es la sustancia del amor? ¿Qué es lo que perdura, pues? Porque la sustancia es lo que perdura. Cuando ya deja de existir la sustancia del amor, ya no hay amor. Entonces, ¿el amor realmente perdura o no perdura? ¿Es eterno o no es eterno? ¿Debería o no debería ser eterno? ¿O es que confundimos el amor con otra cosa? La cantidad. ¿Hasta cuánto debo demostrar yo? ¿O cómo puedo demostrar en cantidades? ¿Verdad? En días, años, tiempo. ¿Verdad? ¿Cómo puedo demostrar la cantidad de amor que tengo? La cualidad. ¿Qué es amar? ¿Cómo puedo decir esta persona es una persona que ama? ¿Cuál es la cualidad de alguien para yo determinar que está amando? La situación, pues ahí se vuelve más complicado. ¿Cuáles son los lugares idóneos para enamorar, para llamar al amor a una persona? Situación. ¿Cómo debe estar una persona bien ubicada? ¿Qué tipo de mirada puede aplicar para poder enamorar? Y cuando hablamos del amor también de hermanos, el amor así de cristiano, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de un amor verdadero en el mundo cristiano? ¿Verdad? Es decir, ¿cuáles son los lugares idóneos donde yo tengo que demostrar mi amor? ¿Verdad? Y ya la religión incluso da la respuesta con los pobres. Ahí demuestro la mejor situación de amor que puedo dar cuando doy la vida por los demás. Hábito, ¿verdad? ¿Qué significa amar constantemente? Pasión, ¿cómo puedo lastimar la relación de amor? Ubicación, ahí puedo hablar de lugares idóneos para convivir en el amor. Tiempo, pues cuánto debe durar. Relación, ¿verdad? Tengo que hablar, por ejemplo, para distinguir el amor de otro concepto, distinguir amor de cariño, amor de aprecio, amor de estima. ¿Cómo distingo el concepto de amor de otros? ¿Verdad? Eso es relación. Posesión, ¿cuándo puedo yo estar seguro que alguien realmente ama? ¿Verdad? Porque tiene amor en su corazón. ¿Cómo puedo yo saber eso? ¿Cómo puedo medirlo? Si es que se puede medir. Y el acto, cuando alguien está amando. Cuando yo puedo decir, aquí sí hay amor. ¿Verdad? Entonces ven cómo en términos un poquito más abstractos, como que se vuelve un poco más profundo el tema del reflexionar y puede dar pie a escribir un libro, un capítulo entero de libro. Es decir, solamente ahí tendríamos una buena cantidad de capítulos para un libro sobre el amor. Si nos dedicáramos a filosofar pensando en cada uno de los conceptos del señor Aristóteles. Esa es la ganancia que nos deja Aristóteles con estos conceptos. No es para definir cosas básicas como el cuerpo de un ser o la materia, sino que es para definir, por ejemplo, lo más sublime en el ser humano, la virtud, ¿verdad? El placer, el amor, los sentimientos, el conocimiento, la ciencia, el método. Para definir ese tipo de cosas es que se ocupa este tipo de conceptos. Preguntas hasta ahora, chicos. Preguntas hasta ahora. Sé que es bastante, sé que es bastante, pero anhelo que ojalá quede un poco claro lo que vamos viendo. Que Buenas vayamos. tardes, Lee. Dime. Buenas tardes. Fíjese que yo no pude entrar a las 6, entré a las 7, ¿verdad? Por la asistencia. Y quería hacer una consulta. El Dime. examen es para mañana. El examen es para el miércoles, sí, para mañana. Ah, ok, listo. Gracias. Sí. No te preocupes, ahí en el chat coloca presente, ¿verdad? Coloca presente aquí en el chat. Bien, prosigamos. Explico. Dime. Ok.
Bueno, con respecto a los tipos de amores, ¿verdad? Los que reconoce Sí. la Biblia, creo que es el ágape, el Ajá. eros y el Filial. filial, correcto. Sí. El filial es de la familia, ¿verdad? Sí, de padres a hijos, ¿verdad? Eros y de amigos también, ¿verdad? Sí, y amigos también. En el Ajá, caso ahí, ok. el de ágape es de hermanos, amigos, de convivencia, Ajá. ¿verdad? El del amor, bueno, el de Dios es El ágape, el ágape. el de Y compartir. el del amor de una pareja es el Eros, eros, ¿verdad? el eros, Eros, ok. sí. Okay. Es Solo el amor quería conyugal, aclarar sí, conyugal, correcto. Gracias. exactamente. Ok. Bien, para terminar, el señor Aristóteles, pues solamente quiero hablarles un poquito de la ética de Aristóteles. Tres slides nada más para hablar de la ética y pasamos al siguiente tema. Bueno, aquí les pongo el ejemplo, por si quieren verlo también. Sustancia del libro es de papel, cantidad 500 páginas, cualidad es de terror, situación está viejo, hábito es para leer, pasión está manchado, ubicación está en el estante tal, tiempo hace 90 años lo escribieron, relación es mejor que Harry Potter, posesión tiene 5 capítulos, acto está disponible en tiendas. Es decir, que ese tipo de definiciones son básicas y muy fáciles de hacer, ¿verdad? Pero el reto que les diría es que el día que usted quiera escribir un libro para sacarlo a la venta, atrévese a agarrar los conceptos de Aristóteles y empezar a definir en cada capítulo un concepto de esos. Le aseguro que tendrá material suficiente para escribir. Si comprende bien qué es sustancia, accidente y todo esto, si lo comprende cada concepto y lo estudia muy bien y lo amplía, obviamente el concepto de que en un diccionario filosófico se debe buscar qué es pasión para la filosofía, qué es la ubicación y tiempo para Aristóteles. Entonces eso se amplía, se va a ampliar un poco más. Y después de eso se escriben los libros. Y créanme que salen obras maravillosas, ¿verdad? Cuando alguien tiene el tiempo también de dedicarle a eso. Aristóteles, en cuanto a la ética, pues tiene tres obras muy importantes. La ética dedicada a su hijo, que es la ética a Nicómaco, se le llama por tradición ética nicomaquea, pero en realidad es una obra a su hijo Nicómaco, donde le explica cuál es la finalidad de todos los actos humanos. En la ética Eudemo hay una aclaración que debo hacer. Algunos autores dicen que probablemente Eudemo no sea un personaje histórico, sino que es una palabra metafórica para referirse al buen ciudadano, porque Demo es pueblo y Eu es feliz. Entonces, feliz miembro del pueblo, feliz ciudadano. Así que significaría eso, ¿verdad? La ética del buen ciudadano. Y la gran ética, que también obviamente se refiere a los principios fundamentales de lo que a continuación voy a explicar. ¿Qué enseña Aristóteles? Bueno, que toda acción tiene un fin. En griego, telos. Telos significa fin. Toda actividad humana tiene un fin. Y si nos preguntamos, ¿cuál es el fin de todas las actividades humanas? Él se preguntaba, ¿por qué el zapatero hace zapatos? ¿Por qué? O el que hace calzado. En aquel tiempo eran sandalias. Pero creo que también hacían zapatos para guerreros. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la finalidad del herrero? ¿Cuál es la finalidad del panadero? ¿Cuál es la finalidad del maestro? ¿Cuál es la finalidad del estudiante? Entonces, si yo le preguntara a usted ahorita, pregúntese usted personalmente, ¿cuál es la finalidad del por qué estoy estudiando en una universidad? Quizá la primera finalidad que tengamos es, bueno, ¿por qué está llevando filosofía? Porque realmente quiero pasar mi clase. La primera finalidad. Pero ¿por qué realmente quiere pasar filosofía? Porque realmente es parte de la currícula para graduarme. Y quiero graduarme. ¿Pero por qué se quiere graduar? Porque realmente quiero ir a trabajar y ganar dinero. ¿Y para qué quiere ganar dinero? Pues para comprarme una casa, un carro, tener lo necesario y ayudar a mis padres. ¿Pero por qué quiere ayudar a sus padres y tener dinero, tener casa? Porque quiero tener una buena calidad de vida. ¿Y por qué quiere tener una buena calidad de vida? Ah, porque quiero ser feliz. Ah, qué interesante. Y le hace la misma pregunta a diferentes personajes de su época. Y se da cuenta que todos, sin lugar a dudas, todos los seres humanos hemos dirigido todas las actividades que realizamos siempre a la única finalidad, que es la búsqueda de la felicidad. No importa si es bueno o es malo, todos buscamos eso. Si usted le hubiera preguntado a Pablo Escobar por qué se hizo narco, porque quería ser feliz y quería ser feliz a sus hijos, darles todo lo que él quería, tener todo lo que él quiso, ¿verdad? Y aún siendo malvado, la felicidad es lo que anhelaba, ¿verdad? Es decir, desde los hombres buenos a los hombres malvados, todos anhelan ser felices. Entonces, ese es el descubrimiento que deja Aristóteles, ¿verdad? Pareciera algo casi obvio,
El problema es que antes de Aristóteles nadie lo había pensado. Él es el primero que define que el último objetivo, la última finalidad de las cosas es la felicidad. Él va a distinguir en esta filosofía que él elabora tres conceptos. Praxis. Dice que praxis es la acción hacia un fin. Está motivada desde lo interno. Es decir, es un acto de la voluntad. La poiesis. Dice que la poiesis es el fin de la acción misma. Queda fuera del agente pragmático, porque si yo lo que persigo cuando quiero hacer una silla es hacer una silla, la silla queda fuera de mí, no queda en mi interior, ¿verdad? Así que lo que yo hago como parte de la acción misma, ese resultado queda fuera de mí como agente práctico, como agente pragmático. Y está el metátelos. ¿Qué es el metátelos? Pues el fin mismo del objeto final, ¿verdad? La meta última por la cual todo mundo hace lo que hace. Y él le dice, pues, el metátelos de todo el género humano es la felicidad. Todos vamos a esa meta final, ¿verdad? Ese será el último fin de los seres humanos, buscar la felicidad. Y miren qué interesante, la religión cristiana, por ejemplo, enseña que eso es lo que Dios quiere para el hombre, que el hombre sea feliz, que el hombre tenga vida eterna. ¿Para qué? Pues para que sea feliz, para que ya no sufra, no tenga muerte, no tenga enfermedad, no tenga dolor, sino que viva feliz. Entonces, lo que anda anhelando también el Dios con el hombre es que se salve para que llegue a la felicidad. No se aleja para nada la visión de Aristóteles con la del mundo cristiano. Por eso es que Aristóteles va a ser considerado un gran maestro durante toda la Edad Media. Va a ser tomadas sus obras, van a ser sintetizadas en un corpus que hoy llamamos el Organum Aristotelicum o el órgano aristotélico, ¿verdad? O también en griego organum se traduce como herramienta, la herramienta pedagógica de Aristóteles, para poder enseñar, obviamente, muchas disciplinas durante toda la Edad Media, ¿verdad? Que es lo que se va a ver durante la escolástica. Habla de un concepto también que es el concepto de eudaimonía. Para que lo entendamos fácilmente, eudaimonía es como la palabra eu significa feliz, daimon significa demonio. Es como hablar de un demonio o un genio feliz que todos tenemos en la conciencia. Decía Sócrates que la conciencia es la voz divina de los dioses o del dios. Y en este caso, pues, para Aristóteles, pues la conciencia juega un papel como de una especie de personaje que me ayuda ahí a la par mía a ir enjuiciando qué hago de bueno y qué hago de malo, ¿verdad? Como en las caricaturas, que aparece un angelito y un diablito y están ahí como que provocando el conflicto, ¿verdad? Pues cree que hay algo en la mente que es como una especie de supervisor que tenemos todos, ¿verdad? Que está dentro de la misma conciencia que de repente cuando de repente se te pasó la mano con tu hijo o tu hija y le diste una nalgada muy fuerte y reconoces que te pasaste, entonces empieza a gestionar en ti remordimiento y te dicen, no, Juan Manuel, eso estuvo muy mal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personaje que se atreve a juzgarte a ti dentro de tu conciencia es el que él llama eudaimonía, por lo cual sirve como una especie de abono para ir madurando, para ir generando mejor comportamiento ético. Dice que el fin último de todos es la felicidad. Anhelamos el florecimiento, el éxito. Él dice que prácticamente eudaimonía es como el florecimiento, porque nos hemos cultivado y al florecer, pues vienen los frutos y las flores y la belleza. Por lo cual es como que fuéramos una planta que con la conciencia vamos forjando, ¿verdad? El éxito poco a poco. Obviamente todo esto lo vamos midiendo en función de lo alegre y lo placentero. Entre más alegría y más placer siento que más cerca estoy de la felicidad. Pero él advierte que hay caminos engañosos que ya hemos visto con Sócrates, que son el camino de la riqueza, ¿verdad? Que incluso en el mundo cristiano se maneja ese obstáculo para ser feliz, ¿verdad? En el caso de seguir a Jesús, sepan que la riqueza no te va a permitir seguir fielmente a Jesús. Segundo, honor y poder, honor y fama, ¿verdad? El hecho de querer los primeros puestos. En el caso de la filosofía cristiana, que ya vamos a empezar a verla, vemos que Jesús enseña más bien no buscar los primeros lugares, ¿verdad? Sino ser el último, el servidor de todos. En el caso del poder, pues también sabemos que el poder más bien es juzgado por Dios, ¿verdad? Como cuando Jesús le dice a Pilato, no tendrías poder sobre mí si mi padre no te lo hubiera dado. Entonces el poder realmente puede ser vacío cuando está lejos de la rectitud. Y el placer también, que obviamente nos puede llevar a no pensar en el prójimo, no pensar en el hermano, ¿verdad? Entonces dice Aristóteles que el único camino para alcanzar la felicidad es la virtud, ¿verdad? Es la virtud tal cual como lo hemos venido repitiendo por los demás filósofos.
Ese es el camino verdadero para la felicidad. Madurar en las virtudes con este crecimiento. Aquí Warburton, en una obra llamada una pequeña o una breve historia de la filosofía, dice él en un artículo: piensa en una planta. Si la riegas, le brindas suficiente luz y quizá la alimentes un poco, entonces ella crecerá y florecerá. Los seres humanos pueden florecer como plantas también. Entonces tenemos que ir forjando esa grandeza en nosotros, poco a poco, poco a poco. Esa es la manera de manejarnos también en la rectitud y buscar siempre alcanzar ese arete que había puesto yo. Si se fijaron en la diapositiva de Platón, había una palabra que no le expliqué, la palabra arete. Arete, que parecía que dijera arito, arete, significa excelencia. La excelencia. Yo tengo que ir madurando y cultivándome para alcanzar la excelencia. Los filósofos griegos se esforzaron por andar anhelando esto y lo buscaron a través del conocimiento y se dieron cuenta que solo a través del conocimiento se puede alcanzar la excelencia. Porque el conocimiento además te aumenta también el conocimiento de las virtudes. Y por tanto es excelente cuando eres virtuoso. Bien, para terminar este enlace entre la filosofía griega a la filosofía, ¿cómo se llama? Cristiana, quiero hablarles de algunas escuelas brevemente: del escepticismo, epicureísmo, estoicismo y neoplatonismo. Un poquito de cada escuela, por lo menos, para que tengamos idea. Les invito a ver los videos pregrabados. Ahí hay un poquito más de amplitud, pero si quieren ver un poco más, ¿verdad? Pero aquí, por lo menos, el concepto básico de cada escuela, por lo menos. Veamos. Escépticos. Ellos predicaban la epoqué. ¿Qué es la epoqué? La epoqué es esta actitud de no querer discutir de nada, porque creían ellos que como obviamente desconfiaban de los sentidos, nadie tenía la verdad. Entonces, como nadie tiene la verdad, evitemos dar opiniones. Entonces, predicaban esa actitud de mejor quedarse de brazos cruzados sin investigar más, porque sea lo que consigamos con el esfuerzo del estudio, va a ser siempre engañoso, por lo cual creían que era inútil discutir las supuestas verdades. Esa era la actitud del escéptico. Al inicio de la escuela fue muy radical, ¿verdad? Se ponían prácticamente de brazos cruzados, pero poco a poco aparecieron algunos filósofos que iban enseñando que no se puede dudar de todo, que hay algunas cosas que pueden ser puestas por verdad y que hay maneras de poder comprobar que es una verdad. Entonces veamos un poquito esta filosofía. La escuela se encargó de agarrar al filósofo Zenón y exageraron sus cualidades de filósofo. Exageraron la ironía, exageraron la constante interrogación y exageraron también la duda. Entonces se volvieron muy radicales en ese sentido. Conllevó esta actitud de exagerar con la ironía, interrogación y duda, conllevó a la subjetividad, a la creencia de que no hay nada cierto, que lo que nos dicen los sentidos es falso, que solamente lo que yo puedo quizá ir investigando podría llegar a encontrarme quizá con la verdad y hasta de eso tengo que dudar, ¿verdad? Esa es la actitud que generó en la escuela, la impotencia ante la razón de cerciorarse de la verdad. Entonces, este es el principio de la escuela, muy negativa con respecto al conocimiento, pero poco a poco la misma escuela se fue sanando, ¿verdad? Aparecieron algunos filósofos como Arcesilao, que ante la frase de Sócrates de solo sé que nada sé, él decía: ni aún sé de cierto que no sé nada. Y para que suene un poquito más lógico, le quise cambiar la frase a esto: solo sé que nada sé y ni siquiera de eso estoy seguro. Prácticamente eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Ni siquiera de lo que sé estoy seguro. Él negaba que existiera una norma alguna para diferenciar la verdad del error, no creía en las reglas, así que nuestros conocimientos solo son opiniones. Mucha gente vive hoy en día, creyendo que todo lo que los demás dicen son meras opiniones y no hay verdades. Los filósofos que manejamos un pensamiento más, ¿cómo se llama? Aristotélico, tomista, creemos que sí hay verdades. Que sí hay verdades que se pueden comprobar, como las verdades científicas, que se pueden comprobar. Las que son matemáticas, que son comprobables, ¿verdad? Que después se vaya expandiendo más el conocimiento, no implica que los primeros indicios de verdad no sean verdad. Es decir, que el hecho de que, por ejemplo, al principio dijéramos que el átomo es una partícula diminuta, no implica que hoy en día, porque manejemos otra idea de átomo, no siga siendo una partícula diminuta, porque sigue siendo una partícula diminuta. Entonces, no se equivocaron los filósofos al decir eso.
aunque el resto de elementos que decoraban obviamente el concepto hayan estado un poco errados. Pero por lo menos la idea de la partícula diminuta se mantiene hasta el día de hoy. Sigue siendo verdad a pesar de los nuevos sistemas que mostraba anteriormente. Lo único que nos queda, dice él, es guiarnos por lo más probable, opinaba él, de forma negativa. Otro filósofo, Pirrón de Elis. Pirrón de Elis tuvo una actitud más sensata. Él decía que las ideas subjetivas, las opiniones también pueden ser importantes para el proceso de la vida. Nos ayudan a contrastar y quizá entre ellas encontremos la verdad. El hombre debe obrar en conformidad con las prescripciones de la ley. Hay que averiguar, dice prácticamente, qué leyes son las que rigen la verdad. Y al momento de encontrarlas, quizá encontremos estas verdades sólidas que tanto anhelamos. De la ley, dice él, emana la distinción entre lo bueno y lo malo. Así que si en lo moral podemos saber qué es bueno y qué es malo, pues también respecto al conocimiento, podemos también reconocer un conocimiento verdadero de un conocimiento falso. Era casi una deducción forzada, que si en la ética ya se tenía claro cuando algo es bueno y cuando algo es malo, pues en el conocimiento también se puede hablar de lo correcto y lo incorrecto. Puede, entonces, él dice, pues tenemos que abstenernos por lo menos de afirmar cosas algunas respecto a lo espiritual, a las cosas espirituales o a las cosas que superan nuestras capacidades. Por ejemplo, yo no puedo hablar de la galaxia de Andrómeda porque nunca he estado ahí. Podría observarla con el microscopio, pero no puedo decir exactamente cuántos planetas tiene, cuántos seres vivos posee. No puedo decir nada respecto a esa galaxia hasta que no viaje en la sonda espacial nuestra o yo mismo viaje en una nave espacial. Entonces, mientras tanto, tengo que callarme y abstenerme de opinar algo al respecto de lo que haya ahí. Eso es algo muy normal, muy lógico. Yo no puedo hablar de lo que no conozco. De hecho, Ludwig Wittgenstein enseñaba esto, que de lo que no se sabe, mejor no hablar, ¿verdad? Es una actitud filosófica normal y prudente. Ahora bien, hay otro que sanó aún más la escuela. Ah, y por cierto, esta frase bonita, solo se ha perdido cuando se ha dejado de luchar, ¿verdad? Hay jóvenes que incluso ya se retiraron de la clase de filosofía, no tuvieron el grado de entrega como para esforzarse hasta el final, para ver si podían pasar la clase, porque se rindieron al primer proyecto que pusimos, se rindieron y dijeron, no, aquí esto no lo voy a hacer y me voy mejor y la vuelvo a llevar a otro periodo. Entonces, se rinden muy fácil. Hay mucha gente que se rinde muy fácil, ¿verdad? Nos cuesta a veces hacer espíritu de sacrificio. Nada más para que quede de reflexión ahorita en el tiempo de estudio. Hay que esforzarnos, ¿verdad? Es importante. Ah, y ante la frase de Sócrates, de solo sé que nada sé, él le agrega, ni siquiera sé que no sé nada. O sea que hay momentos en los cuales no me doy ni cuenta que soy ignorante. A ese nivel de ignorancia estamos a veces. Y ni siquiera nos damos cuenta que somos ignorantes. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando miran estos programas de televisión, cuando llegan estas personas a concursos de canto o de imitaciones y llegan a hacer el ridículo como en America Go Talent o España Go Talent o American Idol, lo que sea. Y empiezan en la parte de las eliminatorias a participar los supuestos posibles participantes y hacen el ridículo porque llegan a pegar unos alaridos creyendo que pueden cantar. O sea, uno se pregunta, ¿por qué no se da cuenta que no es afinado? ¿Por qué se para ahí en ese escenario a hacer el ridículo? Bueno, porque tiene razón Pirrón de Elis, a veces ni siquiera nos damos cuenta que no sabemos quiénes somos realmente. Entonces, falta mucha autocomprensión de quién soy. Y por eso mucha gente se atreve a hacer el ridículo a través de este tipo de programas de televisión. Filón de Larissa es el que pone el punto de partida para sanar la filosofía de la escuela. Quedó la duda, quedó la ironía, quedó la interrogación, pero se bajó el nivel de importancia. Porque en fin vino Filón de Larissa y dice lo siguiente. Intentó quitar primero ese escepticismo radical que había en la escuela, llegó a afirmar, sí se puede dudar, pero es posible también conocer la certeza con la evidencia como principio de ciencia. Yo puedo encontrar verdades porque tengo evidencia de ello. Por lo cual, tenemos que ponerle atención a los principios, que son estas proposiciones lógicas, que yo le llamo hoy en día lógica formal, bueno, así se le llama en la filosofía, lógica formal, las leyes de la lógica, que son las que nos permitirán, obviamente, revisar cuando algún argumento es absolutamente cierto o verdadero. Entonces, las proposiciones lógicas, ese es el punto de partida para que la filosofía se vuelva cada vez más sólida y cada vez más importante. Eso es lo que viene a regalarnos Filón de Larissa. Pasamos a la siguiente escuela.
Epicúreos y epicureísmo. Faltan todavía unos minutitos. Hoy si puedo terminar como a las 7:55 voy a terminar aproximadamente para aprovechar unos 5 minutos más. Eh, los epicúreos. Epicuro es el fundador de la escuela. Enseñaba que los actos buenos y virtuosos nos acercan al placer y nos alejan al dolor. Suena parecido a algo, ¿verdad? Algo que ya mencionamos con Sócrates. A los cirenaicos, que decían que hay que buscar el máximo placer y evitar el menor dolor. Pues lo mismo enseñaba Epicuro. Pero también tiene otras enseñanzas interesantes. Veamos al señor Epicuro. Epicuro se hizo ateo porque conocía solamente a los dioses paganos, a Zeus, a Ares, a todos ellos, a todos los dioses griegos. Se hizo ateo porque le parecía absurdo la manera como se referían a estos dioses. Por tanto, él pretendía liberar al ser humano de este terror que provocaban las supersticiones respecto a estos dioses y a la muerte, ¿verdad? El miedo a los dioses le parecía absurdo, ya que no había manera de demostrar que existían. De hecho, hay una famosa paradoja que es la paradoja de Epicuro, que muchos ateos hoy en día siguen citando. Eh, Sin embargo, esa paradoja desde el punto de vista cristiano no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque cristianamente la premisa del mundo cristiano que hemos aprendido porque está revelado por el mismo Jesucristo es que habrá juicio para buenos y malos. Por lo cual, el hecho de que Dios no actúe ahorita mismo para liberar de quizá un crimen a una persona, a un inocente, el hecho de que no actúe ahorita es porque Él en su misma sabiduría ha determinado un tiempo prudente en el cual no va a haber obviamente intervención de él, dejará que el género humano se conduzca de acuerdo a su libertad, que la evangelización se realice de acuerdo a como él obviamente lo manda a través de Jesús, y quienes se conviertan y perduren haciendo el bien tendrán la gloria y la recompensa, y los que hayan sufrido también tendrán su gloria y recompensa. Los que lloraron, consuelo. Los que tuvieron nada, ¿verdad? Pan y comida siempre. Los que vivieron obviamente la pobreza, el reino de los cielos es de ellos. Los pobres de espíritu. Entonces, cuando uno lee las bienaventuranzas, se da cuenta que hasta los que sufrieron van a tener su amplia recompensa en la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero es necesario que pase este tiempo donde tendrán que sufrir lamentablemente para que quede claro quiénes son los malos. Y cuando termine el juicio de la paciencia, el tiempo de la paciencia de Dios, vendrá un juicio para juzgar a buenos y a malos, y a los que están malos, obviamente, habrá una condena y castigo. Y ahí es donde por fin sentiremos, ¿verdad?, que hubo justicia de parte de Dios. ¿Por qué Dios no interviene a cada rato? Porque si interviniera a cada rato en cada acción malvada del hombre, ya dejaría de ser un reino de amor y se convertiría en una dictadura. Y entonces ahí los hombres que no quieren tener relación con Dios también se quejarían, porque dirían, Dios no nos deja ser como queremos ser. Entonces esa sería la excusa del ateo o del que no quiere vivir conforme a Dios si Dios interviniera cada rato, porque nos quitaría el libre albedrío. Y al quitarnos el libre albedrío, obviamente no se elimina la capacidad de decidir por voluntad propia obedecer su voluntad o no. Él no quiere que seamos autómatas, quiere que vivamos obviamente en libertad plena. Y eso implica que tendrá que dejar que actuemos todos con libertad plena, buenos y malos. Después se va a separar a los buenos de los malos, al trigo y la cizaña, ¿verdad? Al trigo se va a podar y se hará levadura del reino de los cielos, pero ¿cómo se llama? Trigo del reino de los cielos. Y a la cizaña tirada al fuego. Eso está más que anunciado en toda la teología, por lo menos del cristianismo. Así que aquí la paradoja de Epicuro nos tiene sin cuidado. Nos tiene sin cuidado lo que diga Epicuro. La paradoja de Epicuro lo que establecía es que Dios o no es absolutamente bueno, o no existe, o es malvado. Porque si habiendo algo bueno y pudiendo salvar a una persona, no lo hace, si no lo hace porque no puede, no es todopoderoso y por tanto no es Dios. Si no lo hace porque no quiere, entonces es malvado porque lo deja pasar y por tanto es malvado y no sería Dios tampoco porque sería imperfecto. Hay una contradicción respecto a la esencia de Dios según él. Pero como ya sabemos en el mundo cristiano lo otro, que quizá Epicuro no sabía, entonces por esa razón vemos que más bien el Dios en el cual creemos es muy perfecto. Quiere que el hombre sea perfectamente libre y para eso tiene que haber un tiempo prudencial de acciones de los hombres. ¿Hasta cuándo va a durar? No sabemos. No sabemos. Cada uno pasará por un juicio particular según la fe cristiana. Entonces, y también habrá un juicio general para todas las naciones. Esa es la razón por la cual la paradoja de Epicuro nos tiene sin cuidado, al menos desde el punto de vista cristiano. Por otro lado, obviamente se convierte en un materialista ateo,
¿verdad? No cree en nada espiritual, Epicuro. No le parece nada cierto lo que digan los poetas en sus famosas obras. También, obviamente, él cree que el temor a la muerte es absurdo, ¿verdad? Y el hecho de que tengamos miedo a la muerte tiene que ver con la posible pérdida de los goces presentes. Quizás no queremos dejar de comer, de viajar, de conocer, de aprender o tener tecnología, de pasar en Facebook o TikTok. Y el miedo de dejar todo eso que nos genera cierta satisfacción o adicción incluso, es por el cual a veces tenemos miedo a morir. Pero él dice que es absurdo tener miedo a morir. ¿Por qué? Porque mientras no llegue la muerte, no es un mal al cual le tenga que temer. Y cuando haya llegado, tampoco lo voy a sentir. Por tanto, es absurdo tener miedo a algo que no voy a poder sufrir. Entonces es parte de lo que él consideraba. Él cree que más bien hay que vivir tranquilamente, ¿verdad? Y cuando pase la muerte, a veces ni siquiera ni cuenta me voy a dar cuando me voy a morir. Después de la muerte de Epicuro, la palabra Epicurio, por todo lo que enseñó, fue considerado sinónimo de vividor, ¿verdad? Fueron considerados enemigos por inmoralidad y conducta antisocial también. Fueron de ese tipo de ateos que hay hoy en día, ¿verdad? La escuela incluso de él fue ese tipo de ateitos que a veces vemos en internet, que se la pasan nada más burlándose de los demás, ¿verdad? Riéndose y mofándose de los demás, considerando ignorantes a los que creen en algo espiritual. Ese tipo de ateos. Él fue epicúreo y por lo cual fue considerado, pues, como digo, antisocial. Para los epicúreos, la filosofía es el camino del placer más puro, sin dolor y sin desagrado, porque la virtud es la que me ayudará a medir los placeres, ¿verdad? Es lo que creía la escuela. Bien, la siguiente escuela es la escuela estoica. Los estoicos, no sé si tienen alguna pregunta respecto a Epicuro o algún comentario. ¿Alguna duda o comentario sobre epicúreos? Si no, miremos los estoicos. Los estoicos, muy sencillo. Solamente hablaremos de algún representante muy brevemente. Enseñaban a alcanzar la virtud por la virtud, ya lo había anticipado. Se llega a la virtud por la virtud, ¿verdad? El sabio, por tanto, si cultiva una virtud, cada vez va adquiriendo más. Por ejemplo, para poder ser un buen estudiante, se necesitan virtudes. Ser disciplinado, puntual, ¿verdad? Tener espíritu de sacrificio, ser honesto, ¿verdad? Ser diligente, son virtudes necesarias para ser un buen estudiante, para ser un estudiante virtuoso. Entonces se requiere otra serie de virtudes. Por eso a la virtud se llega por otras virtudes menores. Es decir, interactuamos siempre con las virtudes y valores cada vez que queremos superarnos. Y eso es lo que la escuela enseñaba. Buscar la virtud por la virtud implica también aprender a mantener esa actitud de serenidad ante las emociones, sentimientos y padecimientos. Mantener esa actitud de apatía. Es decir, si algo me emociona mucho, no perder la cordura por la emoción. Si algo me genera mucho sentimiento, no perder la prudencia por el sentimiento. Si algo me genera padecimiento, aprender a mostrar siempre un rostro alegre a pesar del padecimiento. Es decir, mostrar control. Si muestro control, significa que he alcanzado buena virtud. Por lo cual, controlar la pasión, controlar lo que padecemos es importante. Emoción, sentimiento y padecimiento. Es decir, es vivir como un filósofo libre de afectos y de pasiones, como que nada nos entusiasmara. En la mañana estábamos viendo con algunos jóvenes de filosofía y me decían, yo que veo a los filósofos, cuando les pregunté, ¿qué es la filosofía para ustedes? Y me dice, yo que veo a los filósofos como que no les estorba nada, es decir, como que no les hace falta nada. Y le digo claramente, porque los filósofos aprendieron a vivir en sobriedad, no andan a la carrera con el mundo tras las modas, no siguen a políticos obviamente ciegamente, es decir, no les apasiona nada de lo que normalmente le apasiona a todo el mundo. Si a mí me preguntan cuál es mi deporte preferido, pues es el básquetbol, pero ¿cuántas veces veo partidos de básquetbol? Casi nunca. O sea, me gusta el deporte porque lo jugué en mi juventud, pero obviamente no soy un fanático de ningún deporte. Y se me nota, ¿verdad? Porque no hago deporte. Pero tampoco soy fanático de ningún programa específico. No soy fanático de ningún partido en específico. No soy fanático. Lo único que me podría yo considerar fanático es a la fe por convicción, porque la he estudiado desde la teología, como tengo esa maestría, y he llegado a fondo y entonces la comprendo y la acepto por convicción. Eso es lo único que a mí me apasiona y que me gusta compartir cada vez que puedo. Pero realmente no hay nada más que me apasione, ¿verdad? Es decir, que yo diga, pierdo los estribos aquí, que aparece de repente, no sé, Selena Gómez y pierdo los estribos por ella, no, tampoco. No me apasiona así. Y la mayoría de los que estudiamos la carrera somos así.
¿verdad? No es que pasemos aburridos tampoco. Si a mí mi esposa me pone una ranchera, yo la disfruto con ella, ¿verdad? Es decir, tampoco que voy a ser amargado, pero evidentemente no me mueve a mí ser yo quien pone la ranchera. No soy yo quien la va a poner, ¿verdad? Pero sí puedo compartir con los demás perfectamente. Dice Séneca, el sumo bien es la rigidez inquebrantable del espíritu, la clarividencia, la elevación, la libertad, la paz y la belleza. Y le está respondiendo a alguien que le dijo que era importante la comida. Y le dice, ¿todavía exiges algo mayor que sirva de referencia a estas cosas? ¿Por qué nombras el placer? Yo busco el bien de la humanidad, no del vientre. Por lo cual, él tiene muy claro que la filosofía no está afanándose el filósofo para conocer y forrarse de billete. Es que si no quisiera forrarse billetes no habría estudiado para filosofía, porque obviamente se gana, se puede trabajar dignamente, pero no te vas a volver millonario siendo filósofo. Entonces, obviamente, no buscamos la filosofía por cuestiones del vientre, sino buscamos porque de alguna manera pretendemos que la humanidad se dirija por el mejor camino. Y por eso nos afanamos por escribir o dar clases o dar conferencias, o como hace Darío Steinschreiber, pone un canal de YouTube que se llama Mentira la Verdad, donde intenta despertar la conciencia de las personas. Entonces, de alguna manera interactuamos con la humanidad tratando de llevarles hacia esta luz de la filosofía que creemos puede iluminarnos muy bien. El filósofo último que vamos a mencionar es Marco Aurelio. Marco Aurelio fue emperador romano, el emperador Marco Aurelio, el padre del emperador Cómodo, el que es el señor viejito que apareció en la película del Gladiador. ¿Se acuerdan de la película del Gladiador? El señor viejito que aparece ahí, que lo mató Cómodo, supuestamente lo mató Cómodo, era Marco Aurelio, el filósofo. Si se fijan, Marco Aurelio intentó en esa película incluso pacificar todo, es decir, mantener la paz en las fronteras para que Roma viviera en paz. Era un hombre muy sensato, muy prudente. Miren lo que enseñaba Marco Aurelio. La naturaleza es perfección y armonía. Debemos usar la razón como guía y la educación como cimiento, por lo cual formar a todos los ciudadanos era importante, fundar escuelas es importante. Para acercarse a la sabiduría se debe tener información relevante y hacer buenas preguntas. Y ante la actitud política, miren cómo era él. Él dice, cuidado, la crítica debe alejarnos de la ignorancia y la complacencia. No tengas oídos para los halagos de personas que les interesa hacerte halagos. Es decir, a él no lo iban a convencer con, ay, señor emperador aquí, señor emperador allá. Él no se dejaba convencer ante la gente complaciente, porque él sabía que ellos eran complacientes por intereses económicos, no por un interés de verdaderamente humanidad, por un interés verdaderamente humano. Entonces él prácticamente reconoce que ahí hay ignorancia y hay complacencia también. Él dice, no hay cosa más terrible, pues que exista la ignorancia y la complacencia y que éstas sean más fuertes que la sabiduría. Yo creo que algo que tiene enfermo a Honduras es la ignorancia y la complacencia. El que la gente no se quiera formar hasta altos niveles y que anden chinchineando a los políticos como que fueran dioses, como que fueran intocables. Esa actitud tan arrastrada ante los políticos nos tiene enfermos como sociedad. Vean en otros países, fíjense en las grandes naciones, pueblos como Noruega, pueblos como Viena, pueblos como Suecia. Fíjense en todos esos pueblos y gobiernos de esos lugares, cómo son los ciudadanos. No andan chinchineando al político. El político juega su papel. No andan chinchineando a los senadores. Los senadores juegan su papel. Y no les andan no les andan dando tampoco sueldazos para que se crean intocables, como pasa aquí en Honduras. Aquí en Honduras hay salarios de 120, 130, hasta 200,000 lempiras. Y la gente que trabaja, por ejemplo, para el Banco de Honduras, 278,000, vi un salario de uno de los directivos del Banco Central. Es absurdo, es obsceno que alguien gane esa cantidad de dinero cuando el salario mínimo es de 10,000 a 11,000 pesos. Que alguien gane 24 veces, 28 veces esa cantidad. Es obsceno realmente, pero lo estamos permitiendo como pueblo, porque realmente la gente aquí vive muy adormecida, lamentablemente. Bien, todas estas reflexiones están en la obra de Meditaciones. Ya el día de mañana hablaré de los neoplatónicos y veremos también la filosofía cristiana hasta Tomás de Aquino, y quizás nos quede el tiempo para poder ver también a la ilustración. Me gustaría que pudiéramos ver un poquito por lo menos las características de la ilustración, que es hasta ahí, este es el tema, me encantaría poder verlo el día de mañana. Por lo cual, en la primera hora, siempre a las 6 y 7, vamos a tener que ver siempre los temas. Luego nos vamos al receso siempre para que puedan avanzar con el trabajo autónomo y puedan repasar para su examen.
Y obviamente esos temas que trataremos mañana ya no entrarían en el examen. Hasta el tema, ahorita, hasta el tema de los estoicos, entrarían las preguntas de examen, ¿verdad? No nos vamos a complicar con el examen en ese sentido. Y los temas que veamos de aquí en adelante, pues será simplemente para aprendizaje, para crecimiento personal, ¿verdad? Para poder obviamente forjarnos, además de los demás videos que también ya les tengo preparados, para que también ya libremente después del examen, ¿verdad? Que será de 9 a 10 y media, ustedes puedan seguir entrando al aula virtual mientras dure abierta, para que puedan repasar esos videos finales, ver esos videos finales y aprender un poquito más de lo que yo podría humildemente enseñarles, ¿verdad? Así que mucho ánimo, chicos, nos vemos el día de mañana. Gracias, Lee. Buenas noches, Buenas buenas noches a noches. todos. Gracias, Lee. Nos vemos mañana. A las 6, ¿verdad? A las 6 siempre, sí. Vamos a copiar aquí lo del listado. ¿Va a habilitar temas? Disculpe. Voy a habilitar temas ahorita para que puedan verlos, ¿verdad? Hasta el tema de estos filósofos presocráticos, digo, filósofos griegos, hasta el helenístico romano. Hasta ahí les voy a liberar. No, mejor de hecho, voy a liberar todos los temas. Voy a tratar de liberar. Quizá ahorita, hasta ahorita voy a liberar hasta este tema. De las 9 en adelante voy a liberar el resto, para que puedan ver también los demás si quieren ir viéndolo ya. Ok, listo. Ok. Nos vemos, chicos.